Bienvenidos a todos en la segunda parte de este taller. Esperamos 2 minutos para poder comenzar. Gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda parte del taller de liderazgo 4.0 que será impartido por Samantha Michelle Martínez. Agradecemos a todos por sus comentarios, por la retroalimentación de la primera parte que se llevó a cabo el 25 de enero. Muchas gracias porque sus comentarios son valiosos para poder mejorar y también ofrecerles contenido de valor, de utilidad y de relevancia para las áreas que desempeñan. Pues recordarles que tenemos que descargar, o si nos hacen el favor de descargar el segundo libro o workbook, cuaderno de trabajo que utilizaremos. Para ello, les voy a pasar el link para los que no han podido descargarlo, se los voy a compartir. A ver, permítanme, ahora se los voy a compartir por el chat. En estos momentos se los voy a compartir. Entonces, esperamos que puedan descargar el workbook, esta de la segunda parte de este taller. También recordarles que tenemos las dos secciones, preguntas y respuestas, y también el chat, donde podrán interactuar con nuestra speaker. Para cualquier duda, falla técnica, también lo pueden hacer a través del chat. Pues espero que disfruten esta sesión. Espero que entre todos podamos aprender, podamos compartir experiencias y sobre todo disfrutarlo mucho. Así que pues sin más, le dejo la palabra a nuestra speaker, estrella Samantha Michelle Martínez, quien llevará esta sesión de 2 horas. Yo soy Georgina Vallejo, yo soy la responsable de comunicación con clientes Fortia y pues espero que lo disfruten. Te dejo la palabra, Sam. Gracias. Muchas gracias, Geo. Ahí ya ven mi cámara, ¿todo bien? A ver, déjenme ver por qué no los veo a ustedes. Listo. Hola, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, un gustazo volver a estar con ustedes en esta segunda sesión. Estoy muy entusiasmada de poder seguir compartiendo esta parte. Sobre todo que hubo varios buenos comentarios, me contactaron algunas personas también por LinkedIn para platicar y bueno, y súper interesante siempre escuchar todos su retroalimentación, cómo les ha ido con los ejercicios. Muchísimas gracias, Eugenia. Gracias. Perfecto. Entonces, les voy a empezar a compartir mi pantalla para que vayamos a nuestra presentación y ustedes me van diciendo si todo bien, ¿vale? Sí la ven ahí todo correcto, ¿verdad? Súper. Perfecto. Bueno, pues de nuevo, bienvenidos a nuestra segunda sesión. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, tanto a las personas que estuvieron con nosotros la ocasión pasada y los que se van sumando, que es primera vez que están aquí. Muchísimo gusto y encantada de compartir este espacio con ustedes. Y bueno, pues igual les pido que regálenme su atención unipuntual, por favor, estas próximas 2 horas. Te prometo que te vas a beneficiar de esto.
Y sobre todo que creo que entre más participación haya, más preguntas, etcétera, puede estar súper, súper interesante. Esta sesión vamos a tener muchos casos prácticos, también información nueva que puede funcionar mucho. Y de hecho le platicaba a Geo antes de comentar que en este curso yo lo di hace un mes más o menos, con otro grupo, pero era un grupo más de tarde y era como más individual. Y incluso una de las chavas sacó una copa de vino. Entonces vamos a ver temas padres. Digo, no es aquí para que saquen eso, pero digo, para nada darles como un poco esta cuestión de que vamos a hacer algo muy padre, tratar de conectar muy bien y sobre todo que sea información que les funcione mucho para tanto la parte profesional y también, ¿por qué no?, un poco para la vida personal. ¿Sale? Y bueno, me presento muy brevemente para las personas que es la primera vez que tengo el gusto de estar con ustedes. Yo soy Samantha Michelle Martínez, soy cofundadora de una empresa que se llama DPO Institute, al igual que tengo mi marca personal, donde trabajo, cuestiones de desarrollo organizacional, desarrollo humano, branding personal, cuestión de evaluación, capacitación, etcétera. Tengo 10 años de experiencia en este mundo trabajando tanto con empresas y parte de asesorías individuales para sacar lo mejor de las personas. Y bueno, me da muchísimo gusto estar el día de hoy contigo para platicar un poquito más de esto y ver qué podemos hacer y sobre todo te digo, cómo te vas a beneficiar de esto. ¿Sale? Y bueno, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que vimos la sesión pasada en caso de que alguien no haya estado con nosotros, o bien también siempre para recordar un poquito. Y bueno, también lo que puso Geo, hay que bajar, si pueden, nuestro Workbook 2. De todas maneras, si no lo tienes a la mano ahorita, te encargo que lo descargues después porque te puede servir hacer los ejercicios una vez que termine la sesión. Me encantaría hacerlos en este momento con ustedes, pero somos varias personas, entonces es un poco difícil esto, pero te prometo que el beneficio es el mismo, entonces igual hacerlo. Si también pudiste bajar tu Workbook, la versión 1 que vimos la sesión pasada, también te va a servir muchísimo, entonces espero que hayas podido ver algo. Cualquier duda también que hayas tenido que se quedara pendiente de eso, es súper bienvenida el día de hoy, ¿sale? Entonces, ¿qué vimos la sesión pasada? Para hacer un resumen muy específico, liderazgo en todo. Vimos que el líder no es solamente el que tiene gente a su cargo o que es una persona con muchísima responsabilidad. El liderazgo lo aplicamos en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea si tú tienes un equipo de trabajo, en tu vida personal, cómo te relacionas con tus amigos, cómo te relacionas con tu pareja, cómo te relacionas con tus colegas, subordinados, etc. El liderazgo va más allá de solamente una función, sino es liderazgo en todos los aspectos de tu vida. También que vimos la parte de autodiagnóstico. Empezamos trabajando mucho con nosotros mismos porque si nosotros no hacemos un cambio primero interno, es muy difícil que lo vayamos a hacer en los demás. Y más bien no es difícil, es imposible. Tenemos que ser congruentes con lo que estamos viviendo y sobre todo aplicarlos a nosotros para ver si funciona. Tal vez puede ser algo interesante y descubras cosas que te permitan también ser mejor en la parte profesional. Y de nuevo, ¿por qué no? En la parte personal, creo que es importante. Vimos toda la parte de los efectos del mal liderazgo, que fue, por ejemplo, toda la cuestión de la gran renuncia en Estados Unidos, cómo afecta la productividad en un mal líder, el impacto, rotación, la cuestión de empatía, etcétera. Vimos todo eso de por qué es necesario tener un buen liderazgo. Y vimos algunas estrategias para empezar a trabajar con esto, ¿no? Que son como técnicas y recomendaciones que podemos ir aplicando en el día a día para ir haciendo una mejora. Y bueno, también importante que siempre tengamos muy en mente que esto es una cuestión de constancia y no porque tomemos esta sesión y la que sigue y tengamos ahí todo, ya vamos a ser unos líderes nuevos. No, es cuestión de convencernos, de practicarlo, etcétera, pero sí nos va a brindar herramientas para poder ir haciendo un cambio gradualmente que se vea reflejado en la plenitud y el impacto de nuestra vida. ¿Sale? Y bueno, esta es una frase que me encanta y se las puse en la sesión pasada, pero creo que es súper importante repetirlo el día de hoy. Y es preguntarnos, ¿soy un producto de mis circunstancias o soy un producto de mis decisiones? Porque qué era lo que veíamos también en recapitulación en la semana pasada. Bueno, no la semana pasada, no, el 25 de enero. Pero ¿qué es lo que vimos? Un líder toma decisiones rápidas y prácticas. ¿Por qué? Porque tiene las prioridades claras. Y entonces a veces vemos como al líder como es que es un suertudo o suertuda porque sabe perfectamente qué hacer o porque él ya tiene 25 años de experiencia, es súper picuda en esto. Entonces, pues obviamente me saca 1000 conocimiento y no es verdad. O sea, al final estas personas son lo que son y hacen las cosas rápido y con asertividad porque tienen claras sus prioridades y hacia dónde quieren ir. Entonces, por eso sus decisiones los llevan a donde están. Entonces, creo que esto es muy, muy importante de que nosotros lo tengamos presente y sobre todo que
de nuevo, no juzgarnos como con esta cuestión de, no, es que sí, yo no soy tan valiente para hacer esto, o cómo no puede ser posible que no lo haya visto antes. No, aquí en esta sesión, el chiste es quitarnos esas etiquetas que nos autoimpusimos y más bien empezar a vernos desde una mirada diferente, ver con una perspectiva nueva qué podemos hacer y de nuevo, siempre preguntarnos constantemente, ¿soy un producto de mis circunstancias o mis decisiones? Porque todos somos un producto de nuestra decisión y estamos a una decisión siempre de poder cambiar las cosas. ¿Vale? Y bueno, nada más para, antes de dar inicio a nuestra segunda sesión, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver primero qué es un sesgo y un paradigma, entendiendo primero cómo nos afecta, qué es específicamente, etcétera. Vamos a ver alineación a la estrategia, que es alinearlos de manera efectiva para conseguir resultados que realmente tengan un impacto. Ahora sí vamos a empezar a trabajar con equipo de trabajo y cultura. Ya vimos nosotros nuestra parte de liderazgo, cómo podemos influir en los demás. Y técnicas de productividad, que es lo que podemos empezar desde ya, ¿vale? Y también platicando con Geo al inicio de la sesión, estábamos mencionando que tal vez podría ser un poquito más ameno si al terminar en la sesión de preguntas y respuestas, si alguien quiere abrir micrófono, si no quiere encender cámara está bien, no importa. Pero si alguien quiere platicarlo, no solo estar en el chat, vamos a hacer eso por si alguien se quiere animar, para que igual vayan anotando sus preguntas o demás se animen. Obviamente también las del chat funcionan, pero digo, por si alguien quiere platicarlo, porque sé que estos temas siempre son como un poquito más sensibles y pues a veces no te explicas también en escrito, ¿no? Entonces, si quieres hablarlo, al final vamos a tener un ratito para hacerlo, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí, vamos a comenzar nuestra sesión. Primero vamos a irnos un poquito técnicos. Sesgo. ¿Qué es el sesgo? Y literalmente es lo que dice la RAE para ver si estamos en concordancia con lo que tú piensas y lo que yo pienso que es. Sesgo es una palabra que proviene de sesgar, un verbo que se refiere a torcer, atravesar algo hacia uno de sus lados, etc. Es lo que entendemos un poquito, ¿no? Pero vamos a ponerlo en palabra cristiana, vamos a decir así plana y llanamente, ¿qué es sesgo? Y el sesgo es que tendemos a dar un significado intrínseco a cualquier situación que esté pasando, porque somos seres sujetos a nuestra experiencia. Es decir, si a mí me han pasado situaciones parecidas a algo, yo voy a tender a pensar que esto es porque así es lo único que existe. Y no está mal, es biología del ser humano, así tiende a pensar nuestro cerebro, pero damos una etiqueta de valor absoluto a lo que son las cosas. Pero para entenderlo mejor, siempre me gusta poner este ejercicio. Y es, piensa en un embotellamiento vial. Por ejemplo, en el tráfico. A las 8 o 7 de la mañana que vas al trabajo o en la tarde que estás saliendo, etcétera, y te toca ahí ya sabes, el traficón ahí en la avenida principal de tu ciudad. ¿Qué piensas? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Es molesto? ¿No? Etcétera. Digo, generalmente cuando hago esta pregunta en los cursos, la mayoría de las personas tienden a decirme, no, es molestísimo y pues ahí, con todo respeto, estás tú mal porque el tráfico no tiene algo bueno, o sea, el tráfico es molesto y eso pues no me digas que yo le estoy asignando una etiqueta intrínseca porque es molesto. Pero digo, ok, válido tu opinión, está padrísimo. Pero ¿qué pasa? Si yo te digo que en el coche, no sé por qué, traes a alguna de estas personas, imagínate que te guste, no sé. Y tal vez está Bill Gates y quiere invertir dinero porque le sobra mucho y quiere poner un negocio y va a estar contigo 3 horas en el coche. O Henry Cavill y Scarlett Johansson están solteros y buscando el amor y como que les parece súper atractivo o atractiva. O no sé, lo que tú quieras de estas personas. Y tienes 3 horas de embotellamiento con ellos. ¿Cómo te parece el tráfico ahora? Ahí generalmente la opinión de la gente tiende a cambiar y dicen, ay, no, pues hasta me faltan horas para estar ahí en el coche, etcétera. Entonces, la pregunta se resume a esto. El tráfico no es malo en sí o bueno, simplemente nosotros le estamos asignando una etiqueta de lo que es, porque eso lo tenemos preconcebido, ¿no? Como que es medio molestillo o es bueno o no, etcétera. Entonces, tendemos a hacer muchas cosas que es reeducar a nuestro cerebro para hacer un cambio aquí, ¿no? Y es algo súper importante que no tenemos una verdad absoluta de las cosas, porque a veces pasa mucho eso y ya me corregirás si no te ha pasado, pero tendemos a pensar que por la experiencia que nos definió, absolutamente ya todo entra dentro de ese lado, ¿no? Y eso lo tendemos a aplicar mucho en liderazgo, de decir, no, pues es que una vez me pasó esta situación con una persona que la verdad es que llegaba mucho tarde y no sé tal, entonces pues es por A, B y C.
pero tendemos a verlo desde nuestra cognición, que la cognición es cómo vemos o qué etiquetas asignamos a las cosas. Y tenemos que entender como líderes que no hay una verdad absoluta, que todos vemos las cosas como somos y no como son realmente. Y esto es esencial para que el líder se vaya formando y para que tenga una mejor relación, una mejor gestión también con su equipo de trabajo y también lo que hablábamos, ¿no? El liderazgo no solamente es algo que existe en la vida profesional, sino en tu vida personal. O sea, ¿cuántas peleas o conflictos no has tenido alguna vez porque dices, híjole, es que estás mal, o sea, no estás viendo las cosas como yo las estoy viendo porque yo estoy en lo correcto. Pero te olvidas de que la misma persona, igual el enfrascamiento que estás teniendo con ellos están pensando lo mismo, como aquí dicen, oye, pero es que estás perdidísima o estás perdidísimo porque yo tuve esta experiencia y yo sé por visión propia que esto pasa así. Entonces, es por eso que estamos empezando con esta cuestión de sesgos. Quiero que veas como la diferencia entre cuando ya tienes como esta herramienta y ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Y ojo, no significa que porque ya no vayamos, que bueno, más bien que esperemos que nuestros sesgos desaparezcan, porque eso es uno imposible y somos seres humanos, ¿no? El sesgo siempre va a existir, pero hay una diferencia muy grande en cuanto tú entiendes que no siempre tienes la razón o no siempre tienes la visión absoluta o una verdad, porque depende mucho de las personas, para poder hacer mejores decisiones. Y generalmente antes, hace muchos años, los líderes más imponentes y los líderes que ganaban más reputación y crecimiento eran líderes que, como estos dragones, ¿no? Que decía que escupían fuego, gritaban, corrían, etcétera. Pero también tenemos que pensar que el contexto de cuando ellos estaban es muy diferente a lo que tenemos ahorita. En general, estos líderes casi siempre son representados por un baby boomer que venían saliendo de una situación económica bastante mala, también toda la cuestión de guerras que existía, etcétera. Entonces, por obvias razones, ellos creían que esto era como una cuestión de poder, ¿no? Y que realmente el imponerte era diferente. Pero ¿qué pasa ahorita? Ese estilo de liderazgo no funciona porque desde las generaciones cambiamos. Hay muchas cuestiones nuevas también. En el entorno donde nos estamos desenvolviendo es diferente. Entonces, es por eso que es importante platicar esta cuestión de sesgos. Y de nuevo, no se trata de quitárnoslos o desesperarnos porque seguimos siendo sesgados. No, eso siempre va a ser. Pero saber que sí tenemos una opción y saber que al final de todo tenemos este conocimiento y esta sabiduría de que no siempre las cosas están como nosotros lo estamos viendo, ¿no? Y bueno, esta frase que les acabo de decir, pero me encanta, es las cosas no las vemos como son, sino como somos. Y por eso es importante siempre tenerlo presente y estar recordando esta parte. ¿Vale? Entonces vamos a empezar, de hecho, con el primer ejercicio. Vámonos directo a la acción. Vamos al workbook. Porque este ejercicio lo hicieron unos psicólogos y a mí me encanta. Esto no lo hice yo, entonces quiero darle su crédito. Aquí está, es de Pendry, Driscoll and Field. Este ejercicio lo aplicaron en varias organizaciones a nivel global y es súper interesante para ver el sesgo. De entrada, sé que algunas personas lo van a tener bien, pero las estadísticas muestran que es impactante a veces cómo nuestro sesgo funciona. Si tienes el workbook, sígueme aquí. Si no, este es el ejercicio mismo que está ahí, ¿vale? Lo voy a leer. Padre e hijo viajan en el mismo automóvil, van hacia su casa. De repente, el padre pierde el control del coche y tienen un terrible accidente, donde el papá pierde automáticamente la vida y su hijo queda en grave condición. El hijo es trasladado de urgencia al hospital. En urgencia se dan cuenta que tienen que hacerle una operación inmediata. Su físico está casi irreconocible. Llamen al médico cirujano en turno, es urgente, gritan en urgencias. Y cuando este último llega corriendo a la sala de operaciones, exclama con fuerza, pero si este es mi hijo, ¿qué pasó ahí? Aquí, bueno, no sé si alguien quiera compartir en el chat algunas de sus respuestas o lo que están pensando en específico de este tema, pero es impactante la cantidad de personas que lo tenían mal, porque empezaban a ver una cuestión de sesgo, que estamos muy acostumbrados a lo mismo, ¿no? Entonces, lo aplicaron en varias organizaciones y el resultado realmente fue sorprendente para los psicólogos, porque, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué es lo que pasaba? Ay, espérame que se me traba aquí. Aquí está. El médico cirujano es la mamá de esta persona. Y, ojo, no significa que si no lo pensaste así es como de, machista o no. No, sino que nuestro cerebro está tan acostumbrado a que nos ponen tanto, bueno,
una vez una alumna me dijo, no, yo veo Grey's Anatomy y hay muchas médicas cirujanas ahí, no, está padre eso. Pero lo que digo es que estamos tan acostumbrados muchos a que casi siempre se representa un médico cirujano hasta por el hombre, como hombre, y de nuevo, no es una cuestión aquí de género ni bien mal, no, sino que es una cuestión de sesgo, que tenemos como esta idea muy comprada de que casi siempre el médico cirujano es representado por un hombre. Y tengo gente incluso cuando somos un poquito menos de personas, que me decían, no, es que obviamente son papás gays y tuvieron una adopción, y entonces él no sabía por qué estaba operando, entonces pues ya obviamente llegó el hijo y tal, pero hace unos embrollos impresionantes, y a veces la cuestión más simple no la vemos, y es algo que, de nuevo, es como esta parte de estar reentrenando nuestro cerebro, reentrenando nuestros sesgos, y ir viendo cosas diferentes. Y de nuevo, no es para que nos latiguemos ni nos castiguemos por decir, ay, no, qué mentalidad tan feminista tengo. No, sino es una cosa simplemente que un ejercicio que me parece muy valioso por estos psicólogos y que los resultados, la verdad, es que son sorprendentes en las organizaciones. Ya igual me pueden ir platicando en el chat si le tuvieron bien, ¿no? Y qué les pareció también esta parte del ejercicio, ¿no? Y es lo que les decía. Es que esto, no, sé que hago mucho hincapié, pero es verdad. Somos a veces muy duros con nosotros mismos y tendemos de nuevo con nuestro sesgo, dice, es que la forma en que estás pensando está correcta o no, estás pensando de manera incorrecta porque piensas esto. Y, y es más bien darnos como este espacio y esta visión para decir, es que estoy simplemente observando, no es que quiera juzgarme ahorita o quiera decir si lo estás haciendo bien o lo estás haciendo mal, sino simplemente observar, darte cuenta que existe una realidad diferente y de ahí poder hacer las cosas como con un aspecto, un approach que no tomarían todos los líderes. Y eso es la parte importante, no juzgar ahorita estoy pensando bien, estoy pensando mal, porque eso tampoco existe. Al final, ¿quién tiene la verdad absoluta sobre si está bien este pensamiento o no? O sea, al final, creo que hablando obviamente de la parte profesional, ¿no? Si ya nos metemos más filosóficamente, obviamente hay cosas diferentes, pero en este tema, o sea, creo que está, y bueno, no solo lo creo, está probado científicamente, la verdad absoluta tiende a ser la parte cognitiva y de sesgos, entonces no latigarnos, todo está bien y estamos en esta sesión para aprender y para ir entrenando y reeducando estas cosas que tal vez queremos mejorar, ¿vale? Y bueno, nada existe de la manera en que lo percibimos, proyectamos nuestra propia realidad a las cosas con lo que estamos acostumbrados a tratar. Y esta parte de abajo que dice, las apariencias no son independientes de quien las proyecta, bueno, a mí me parece espectacular, porque todo lo que vemos es una proyección realmente de nuestra mente. Y ya sé que suena como muy cliché, psicólogo, y yo no soy psicóloga, ¿eh? Entonces no pueden decir esta parte. Pero es verdad, al final nada existe fuera de la asociación mental con lo que nosotros estamos haciendo. Y para un buen ejemplo quiero ponerles, por ejemplo, el vaso de agua. ¿Cómo ¿Cómo te aparece el vaso de agua un día de mayo? Por ejemplo, aquí en Querétaro a veces subimos hasta 38 grados y llevaste 2 horas en el tráfico sin Scarlett Johansson y sin Henry Cavill, sin nadie que te agradara, sino ahora estás como molesto por el tráfico y de repente dices, tengo muchísima sed. ¿Cómo te aparece un vaso de agua, una botella de agua en ese momento? Pues como gloria, dices, wow, qué rico, tal. Pero ¿cómo te aparece la botella de agua en un día de invierno donde no tienes nada de sed, donde tienes que a fuerza tomar agua, pero pues no quieres, no se te antoja y aparte está helada? No se te antoja. Y al final, ¿qué pasa? El agua es agua. No es buena ni mala, ni rica, ni no. Simplemente a ti te puede estar gustando en un momento específico y a otra persona no. Entonces, sé que este es un ejemplo como muy básico, pero pensémoslo, ¿cuántas situaciones de nuestra vida, cuántos conflictos no se han dado precisamente por eso? Porque tendemos a asignar una etiqueta a situaciones o a conflictos porque decimos, es que todo el mundo lo ve de la manera que yo lo veo y el agua es deliciosa. Y a fulanito dicen, no, pero es que a mí no me gusta tomar agua sola, tengo que comprarme sobrecitos porque si no me deshidrato, pero no me gusta, lo tengo que mezclar con otras cosas. Y tú no lo entiendes, pero simplemente son cuestiones diferentes que pasan, ¿no? Y también entender que toda identidad del problema, del conflicto de tu colega, etcétera, o de ti mismo, es subjetiva y también es temporal. Por ejemplo, piensa ahorita dónde estás tomando esta sesión, ¿no? En el cuarto donde estés. Por ejemplo, yo aquí estoy en mi oficina.
pero porque es una oficina, bien podría haber sido un dormitorio, pero yo la adapté para que fuera oficina, pero eso no significa que el día de mañana no pueda ser un dormitorio aquí. No es como que el cuarto nació como diciendo, ay, no, tiene esta etiqueta y categoría única de que puede ser oficina, no puede ser absolutamente nada más. ¿Dónde estás tú? Tal vez estás en tu oficina, en tu casa, no lo sé, pero ¿por qué es ese lugar? ¿Y no podría ser otra cosa? Claro que podría, simplemente ahorita lo designamos de esa manera, pero no significa que toda la vida vaya a ser así, ni significa que tenga una identidad ya marcadísima de la cuestión, ¿sale? Entonces esto es importante para esta parte de liderazgo. Porque tenemos visiones diferentes y también tenemos que aprender a comunicar las cuestiones y de nuevo, no se trata de que ya digamos, ay, sí, no, es que obviamente fulanito piensa diferente a mí o fulanita como que, pues tiene una actitud rara, pero pues yo sé que no es esto, ¿no? Entonces se lo dejo pasar porque pues yo ya estoy libre de eso, yo estoy en otro nivel. No, también tenemos que tener esta parte de juicio que es importante, que sí nos va haciendo eso sí con la experiencia, con nuestras prioridades, etcétera, pero saber probablemente cuando tengamos una situación que te desgasta mucha energía, que sientes un bajón emocional por la situación que estás viviendo, es importante que apliquemos esto. Y de nuevo, no se trata como nada más de solapar actitudes o decir, sí, tienes razón, ya pues así como que muy nihilista, ¿no? De, pues es que así con las cosas y ya no pasa nada. No, sino que estos son herramientas para que lo vayas aplicando de nuevo en tu vida profesional y en tu vida personal que te pueden ir haciendo que tengas mucha más plenitud, que te sientas más conforme y más a gusto contigo mismo, que puedas alcanzar metas que tú estás persiguiendo, que ayudes a los demás también a lograr esto. Y es la importancia de ir haciendo como esta conciencia. Que yo sé que es muy fácil platicarlo, ¿no? Y decir esta cuestión de teoría y demás y aplicarlo es el tema, ¿no? Pero de nuevo, es una cuestión de práctica, de constancia y de irlo trabajando poco a poco para que pues pueda ir pasando. Ahora, esta parte me gusta mucho. Bueno, ya sé que les digo que me gusta todo lo que las diapositivas que están pasando, pero es que es un tema muy, muy apasionante. Nuestro cerebro es alérgico a la incertidumbre. Y también por eso tantos temas de ansiedad que hay hoy en día, ¿no? Pero el cerebro tiene esta cuestión de que, y esto es de neurología, no lo estoy diciendo yo o es una idea de un psicólogo, no, esto está probado científicamente. El cerebro, cuando no tiene una información de algo a la mano, se lo inventa. Y es, por ejemplo, vamos a decir que tu mejor amigo del trabajo, tu mejor amiga, no lo sé, pues siempre acostumbran a lo mejor irse al estacionamiento juntos, etcétera, pero ese día agarró sus cosas y se salió así, tal, y se despidió de ti. ¿Y tu cerebro qué hace? Luego va a decir, está enojado conmigo, está enojada conmigo. O, ¿sabes que en la comida, como no le quise pasar el tenedor, siento que se molestó esa vez y sí, estaba bien rara y estaba tal. Y a lo mejor tu amigo o tu amiga, pues no sé, se le olvidó o tuvo una urgencia o tenía que ir al baño urgentemente y pues agarró sus cosas y se fue rápido y tal vez ni siquiera era eso. Pero ¿qué es lo que pasa? El cerebro tiende a decir, no, ¿cómo voy a decir que luego le pregunto y veo? No, yo tengo que darte una respuesta en este momento. Entonces te voy a decir exactamente esto porque es la asociación que tú tienes, ¿no? Y a mí me parece sensacional y sobre todo se aplica mucho en la cuestión, por ejemplo, en relaciones amorosas. O sea, de que tienden o sea, tendemos a inventarnos cosas que no están ahí, ¿no? Y que pasan precisamente en esta parte de relaciones personales o bien en las relaciones personales de nivel amistad o de compañerismo en el trabajo, que no podemos tolerar el no tener idea de lo que está pasando, entonces me lo invento. Y de nuevo, esto no es como teoría, hipótesis, no, esto está probado científicamente. El cerebro no tolera esta parte de no saber. Y entonces, ¿qué hace nuestro cerebro? Te presenta un presente apetecible, es decir, todo tendemos a verlo en una situación como desde nuestra óptica para hacerlo más certero y como que nos guste más, etcétera. Por ejemplo, si nosotros o que sea empate con lo que pensamos. Vamos a decir que a lo mejor vamos a hablar de nuestro cliente. Bueno, no, yo la verdad quiero mucho a mis clientes, pero bueno, ponle que tu cliente te caiga mal o tu jefe, no sé, y tú dices, ay, no, es que mi jefe es muy nefasto, la verdad, no está interesado en el trabajo, etcétera. Y entonces tu cerebro va a buscar maneras en que comprobar que tu jefe sí es un nefasto. Entonces va a decir, a lo mejor lo ves también yéndose a las
6 en punto, y dices, no le importa su equipo de trabajo, se va súper temprano, pero aquí yo sí trabajando y demás, etcétera. O a mi cliente, pues como que no me acepta esto, pero él no sabe todo lo que yo he sufrido haciendo estas cosas. Y entonces tu cerebro busca esas evidencias que refuercen la parte que tú estás pensando. Pero ¿qué es lo que pasa también? Y esto, y no les he hecho mentiras, aquí tengo el nombre del síndrome. Hay un síndrome que se llama hipertimesia, que hay seres humanos en el mundo que tienen una memoria de elefante, que recuerdan absolutamente todo. De hecho, hacían el estudio con una mujer, ella le podía recordar la discusión que tuvo hace 14 años con su marido en el coche y la recordaba palabra por palabra. Pero ¿qué es lo que pasaba? Esta mujer vive episodios depresivos muy intensos, está todo el tiempo medicada, psiquiatras, etcétera. Y esto sí está en una parte todavía de investigación, pero los científicos aseguran que, bueno, nuestro cerebro sí tiene esta capacidad increíble de hacer muchas cosas, pero por temas de selección natural, como que, pues dicen, no, no ocupas tanto, no necesitas tanto ahorita esta cuestión de que tú te acuerdes de todo, entonces mejor nos inventamos esto porque es mejor para tu supervivencia. Eso sí sigue en investigación, ya después en otra sesión que tengamos veremos más avances de eso, con el tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa? Biológicamente sí tenemos esa cuestión de que podemos hacer esta memoria tal, pero nuestro cerebro prefiere darle un cambio. Y creo que esto es importantísimo porque entre más entendamos cómo es nuestro proceso mental, qué pasa químicamente o qué pasa con nosotros, podemos tomar mejores decisiones. Porque cuántas veces no te han dicho, ay, no, pues ya no estés triste, ponte feliz. Dices, ah, pues, gracias por el consejo, qué padre. Pero una vez que entiendes tal vez cómo hay maneras realmente químicas o neurológicas con hábitos y demás para ir cambiando esto, se hace más fácil tener un hábito y conciencia. Entonces, por eso se los presento, creo que es súper importante para el líder. Y para resumirlo y ponerlo en palabras más claras, es, yo líder soy consciente de que tengo sesgos, yo líder soy consciente de que mi cerebro por naturaleza y biología tiende a inventarse cosas. Entonces, cada vez que estés en un conflicto, en una situación que te esté drenando energía o que estés en una cuestión emocional, etcétera, piensa, ¿son así las cosas o realmente estoy tal vez yo haciendo algo que me va a pasar? Por ejemplo, a lo mejor te vas a hacer un análisis médico y te dan los resultados en 2 días y dices, híjole, es que al primo de Juanito le pasó esto y le salió esto, híjole, me va a pasar a mí. Pero, ¿por qué? O sea, al final el cerebro va a esas experiencias que conoce o que dice, ah, pues si le pasó a Juanito, te puede pasar a ti también. Y estás toda la noche y estás pensando y pensando y pensando y pensando. Y de nuevo, no es que ni seas chamán ni tengas esta cuestión de predicción, una, es ansiedad, y dos, pues es básicamente esto. Tu cerebro te miente, agarra y dice, ah, pues esto pasó, esta experiencia, entonces vamos a hacerlo así, ¿vale? Sé que es un poco complicado, pero entre más se vaya estudiando y más esta cuestión de práctica, de ver que las cosas no son como realmente nosotros las percibimos, sino que tenemos una realidad, va a ser de mucho beneficio en el papel de líder, de nuevo, para decir, cada vez que tengas un problema, ok, pero ¿es verdad esto o me estoy yo poniendo información que tal vez ni siquiera es mía? Eso es importante siempre preguntarnos, ¿vale? Y vamos a pasar a nuestro segundo ejercicio del workbook, donde vamos a hacer un pequeñito ejercicio para entender mucho mejor la cuestión de la asociación, ¿vale? Que bueno, es de nuevo, con lo que vimos en la parte pasada, que nuestro cerebro tiende a inventar cosas, entonces sigue alimentando el sesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos entrenarlo, esa es una buena noticia, y dejar o bueno, hacer que estas asociaciones no sean automáticas con otra cosa, sino que podamos ir alimentando y reentrenando esta cuestión cerebral. Entonces, ahí tienen el ejercicio, también lo tengo en pantalla por cualquier cosa. Tienes ahí unos tachecitos y si no tienes tu workbook a la mano, no te apures, con una plumita o con tus dedos está bien. Vamos a hacer este ejercicio. Tienes 15 segundos para decir en voz alta el mayor número de ciudades que tú puedas. No importa si son de diferentes continentes, etcétera. Entonces yo voy a contar ahorita con mi celular 15 segundos. Les digo cuando ya y ustedes empiezan a pensar en las ciudades y si quieren anotar en el chat cuántas tuvieron bien, excelente. ¿Sale? Entonces vamos a iniciar. 1, 2, 3. Alto, plumas abajo. Listo. Ahí si quieren irnos anotando en el chat cuántas tuvieron, está buenísimo.
Y en general, el número de respuestas tiende a ir de 8 a 15 más o menos en esto, que es un promedio del ser humano. Y ya, pues ahí lo pueden ir anotando en el workbook. Pero vamos a hacer el segundo ejercicio. Ya con esa información que tú tienes, quiero que repitamos algo similar, pero vamos a hacerlo un poquito diferente. Tienes 15 segundos para decir en voz alta el mayor número de palabras aleatorias. Pero aquí sí tenemos reglas. Uno, no pueden pertenecer a un mismo grupo, o sea, es decir, no puedes decir, ay, azul, rojo, gris, café, no, o sea, tiene que ser diferentes. Y dos, no pueden estar dentro de tu campo visual, es decir, no puedo decir, ay, taza, o no puedo decir, ay, celular, o no puedo decir audífonos, no, o sea, tiene que ser algo que no esté viendo en este momento, porque si no, pues ahí, tal, ¿vale? Entonces, la mayor cuestión que puedas, por favor. Entonces, vamos a empezar y yo les digo en cuanto ya. Ok. 1, 2, 3. Listo. Plumas abajo, plumas abajo. Ok, aquí igual se quieren ir anotando en el chat, pero sin lugar a dudas, su cuestión de ciudades fue muchísimo mayor que este segundo ejercicio. Y está también probado científicamente. ¿Por qué? Porque al cerebro le dices, oye, ¿sabes qué? Ponme palabras al azar y random, tiende a complicársele mucho más porque dice, ¿cómo? No las podemos asociar y no podemos tal y no las puedo tener en campo visual y entonces empieza a pensar y dice, ay, tal, pero te aseguro que tus palabras fueron mucho menor a las partes de las ciudades. ¿Por qué? Por las ciudades tu cerebro puede hacer esta sinapsis y va haciendo estas conexiones mucho más rápido, entonces para él se le facilita muchísimo más decir ciudades, pero una vez que le quitas estas reglas, es como de, híjole, pero me estás pidiendo algo muy complicado para 15 segundos, ¿no? Entonces te aseguro que el número que tuviste fue mucho menor en este aspecto. Y de nuevo, esto es para ver, entender un poco mejor. La intención de estos ejercicios es como que no me creas nada más lo que te digo de, pues sí, la asociación y esto, no, sino que realmente lo puedas probar en ti. Y de hecho, este ejercicio lo aplicaron algunos de mis clientes en sus organizaciones o con sus equipos de trabajo y resultaba bastante interesante porque todo el mundo como que entra con actitud de nombre, o sea, por favor, palabras aleatorias en 15 segundos te doy 30. Y a la hora que lo haces es mucho más complicado, ¿no? Y esta es la parte, de nuevo, importante de ver cómo nuestro cerebro va haciendo esta asociación. Vamos a entender un poquito más, pero ¿por qué está pasando esto? Y a mí me gusta mucho hacer esta comparación porque creo que se entiende mucho mejor que nada más hacer verborrea de toda esta cuestión técnica, ¿no? Porque a veces no todos lo entendemos de la misma manera y a mí, voy a confesar, a veces se me complica un poco. O sea, me costó varios meses de investigación y trabajo dar esto. Pero esto creo que me resulta muy, muy interesante y espero les resulte igual de útil y igual de fácil de entender que con este ejemplo. Nuestro cerebro ejerce como un algoritmo de redes sociales. No sé si les ha pasado que a lo mejor están en su Facebook, en su Instagram o en YouTube o no sé, la red social que les guste y les aparecen comerciales y de repente hay algunos que dicen, híjole, este comercial horrible, ¿por qué me sale? O me ofende que me estés como diciendo que yo puedo comprar esto, que puedo ver esta canción o esta película, etcétera. Entonces, ¿qué haces? Hay gente que dice, no, no me gusta esto, deja de recomendar. Pero entonces el algoritmo de la red social dice, ay, me comentó, le encanta lo que le puse, entonces lo voy a seguir poniendo porque tal vez puede comprar. Que el cerebro tiende a funcionar de una manera similar. Vamos a decir, de repente tú tienes un pensamiento que no te gusta y es un pensamiento recurrente y recurrente, recurrente. Y nada más el cerebro se va encendiendo en una zona de ese lado, ¿no? Y él no tiene la capacidad para decir, ay, es un pensamiento bueno o malo, simplemente yo sé que se está encendiendo mucho esta zona cerebral, entonces el cerebro asume, debe de ser importante, se lo voy a seguir recordando. Entonces aquí va tu recordatorio, aquí va tu recordatorio, aquí va el recordatorio, porque es de nuevo, este hábito, tendencia, etcétera. No nos vamos a meter tanto en este tema hoy por cuestiones de tiempo, esto va más para programas como de manejos de estrés, ansiedad, etcétera, que se imparten en otro curso, pero esto creo que es importante de platicarlo, ¿no? Como simplemente la cuestión, cuando tengamos alguna cuestión de estas, de pensamientos catastróficos, estrés o cuestiones de que tendemos a asumir cosas, etcétera, lo mejor que podemos hacer siempre es solamente observar el pensamiento y no catalogarlo como de, está bien, o, ay, está terrible porque estoy pensando esto y golpe en el pecho. No. Simplemente es decir,
Pues sí, lo estoy pensando, no pasa nada, es un algoritmo cerebral ahorita de una información que vi, que tal vez me puede preocupar o no, pero pues no voy a interactuar con ella, porque es igual que si interactúas en redes sociales. El algoritmo no alcanza a distinguir si es un pensamiento que le gusta o le disgusta, entonces te lo va a seguir repitiendo y repitiendo. Y por eso lo mejor es irlo dejando y dejando y dejando. Y es como dicen una frase los americanos, ¿no? Como out of sight, out of mind, que es fuera de la vista, fuera de la mente. Y es verdad, si tú tiendes a interactuar cada vez menos con el estímulo que te está dando estrés o con lo que sea que estás pasando con una persona incluso, tiende a irse relajando esto y después ya no representa el mismo problema, porque de nuevo, nosotros al reforzar tanto con odio o tanto con placer, estamos diciendo, es importante para mí, no me dejes olvidarlo. Entonces eso creo que es fenomenal para lo que nosotros nos estamos formando como líderes y irlo asumiendo de esta manera, ¿no? Como el líder tiene este conocimiento superior que hace que pueda tener estas herramientas para hacer una mejor gestión, de nuevo, de su vida y tanto de un equipo de trabajo, porque recordemos, el liderazgo no solo se aplica si tienes gente a su cargo, el liderazgo va en todos los aspectos de tu vida, ¿sale? Buenísimo. Y bueno, por eso los pensamientos que tengamos sobre nosotros mismos y nuestro liderazgo son tan importantes. Y esto sí quiero hacer mucho hincapié porque nos pasa mucho. Y justo a Geo le platicaba antes de iniciar la sesión que tenía hace algunos meses una asesoría con una chica que talentosísima, pero talentosísima. Y ella decía, es que yo no considero que yo deba de estar aprendiendo esto porque yo lo que quiero es que o sea, aprenderlo para capacitar a mis gerentes. Y ya, o sea, yo no tengo esta gestión en la empresa, yo no tengo tanto impacto aquí, yo no sé por qué estoy yo, o sea, en esto. Yo quiero de información teórica, casi casi te estoy pagando para que me des esto y se acabó. Y le decía, ok, pero ¿qué es lo que pasa? O sea, si tú como persona no estás siendo congruente aplicando estos conocimientos a ti mismo, es muy difícil que lo vayas a pasar con otros. Entonces, es por eso de nuevo la importancia de que nosotros veamos esto, aprendamos esta cuestión, para después poder replicarlo con otras personas. Y la frase que les digo que me encanta, que es fake it till you make it, pretende serlo hasta que lo logres. Y la percepción que tenemos de nosotros mismos es muy importante porque hace que nos creamos o no nos creamos las cuestiones. Y ¿cómo se escucha el sesgo en el liderazgo? ¿Cómo en nuestro lugar de trabajo esto específicamente? Hablando de las creencias que tenemos en nosotros mismos sobre el líder, porque a lo mejor tenemos una percepción de que somos muy buenos, que no tenemos como problemas de este tipo y que nada más es como una cuestión de reforzar, pero hay varias cosas que tenemos que ver y pulir antes ya de hacer como esta parte más fuerte, ¿no? Y estos también son casos reales de personas que me han dicho esta parte y de nuevo, no se trata de decir, híjole, ya estoy yo en esta categoría. No, pésimo líder soy. No, no, no. Es una cuestión más bien de irnos dando cuenta de dónde estamos parados, qué podemos mejorar, qué se puede reforzar y de ahí hacerlo. También algo que platicaba con Geo al inicio de la sesión es que hubo dos personas que me contactaron después de la sesión 1 y me decían, es que me sentí súper incómodo con el workbook 1 cuando estaba respondiendo las preguntas. Entonces, ¿qué está mal conmigo? O sea, no soy líder, ¿ok? No, 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 o sea, está buenísimo que te incomodes, está buenísimo que te duela hacer estos ejercicios, porque la comodidad es enemiga del crecimiento. Y si no te provoca esto algo ahorita, hay que ver, o sea, como indagar un poquito más y no te tiene que provocar, no estoy diciendo eso, pero el chiste es que son temas difíciles, no siempre es como muy amable o muy, no sé, como que abrirte a los demás puede ser un poco complicado, pero de nuevo, estas frases y los ejercicios, está bien que te incomoden y está bien porque te da un parteaguas de decir, ok, pues yo quiero seguir haciendo esto o pues de plano como que no. Entonces, por ejemplo, ¿cómo suena esta parte, no? Y son frases reales que me han dicho algunos de mis queridos alumnos. Me dicen, es que no soy tan bueno para hablar en público, prefiero solo hacer un reporte y ya. Es que al cliente le da igual, mejor solo mando la presentación por correo. O es que mi equipo prefiere ahorrarse ese tiempo y yo también. Mejor, bueno, mando las indicaciones por WhatsApp mejor. No quiero ser inoportuno con las preguntas, así que mejor voy a investigarlo por mi cuenta. La verdad es que no sé si tengo madera de líder, nunca he sido muy extrovertida, soy mucho más analítica. No me gusta llamar la atención o que piensen que me quiero imponer, prefiero mantener tranquila la situación. Y esto es un claro reflejo de esta parte del sesgo de liderazgo, que no tendremos que ser como este líder imponente o que no tenemos que ser un líder, porque al final mi trabajo, mi vida o mi función no me lo exigen. Pero de nuevo, con lo que vimos la sesión pasada,
Si no somos líderes de nuestra propia vida, de nuestro propio ejercicio profesional, personal, etcétera, estamos siendo producto de una circunstancia y no un producto de nuestra decisión. Y no necesitas ser un CEO, no necesitas ser jefe de departamento para poder realmente aplicarlo, sino que también con el ejemplo, con lo que tú vayas haciendo, al final esa parte se va contagiando realmente con los demás y puedes hacer un cambio en ti y lo he visto en verdad, al ir cuidando esta parte de liderazgo, el ir como defendiéndote más a ti mismo y lo digo en un buen sentido, no en un sentido como de, ay, pues ya le voy a gritar a todos y voy a decir que no, no me gusta la manera en que me dicen las cosas. No, es un líder diplomático, pero es un líder que se siente bien consigo mismo porque sabe decir las cosas en el momento que van, se siente a gusto con las barreras que llega a poner, porque antes era como de, no, pues es que cómo le voy a decir que no, trae un buen de chamba, pues ya que me eche este trabajo. No, o sea, esto, la intención que tenemos con estas sesiones y con esto específicamente en el sesgo de liderazgo también, de nuevo, es hacer que la vida sea más plena, que tengamos una mejor relación con los demás y una mejor gestión de nuestro equipo de trabajo o bien de nuestra parte personal con nuestras relaciones personales, en la cuestión de amigos, clientes, etcétera. ¿Sale? ¿Y qué pasa? Es hora de cambiar el paradigma. Eh, tenemos a veces muy comparadas las etiquetas de nuevo, como de las cosas que somos y no somos. Y la mala noticia es que muchas veces ni siquiera tú te colgaste esa etiqueta, sino que se te puso y tú ya la aceptaste como tuya y dices, no, pues es que así son las cosas y así pasa. Y hay por ahí, no sé si han escuchado un refrán que dice, es mejor vivir en paz que vivir feliz. Y con todo respeto para la persona que hizo el refrán, no creo que al final eso sea como la mejor respuesta, porque lo veo con gente que, por ejemplo, toma este tipo de cursos y demás, no lo hacen porque estén muy felices o porque todo esté muy bien en la vida, sino porque quieren cambiar algo. Y digo, es que esto está buenísimo y es padrísimo, y a veces entramos con una mentalidad como de castigo de, es que ¿por qué estoy teniendo que tomar esto? Si yo ya debería de ser tal y si tal. No, o sea, es como dejar de lado la perfección, dejar de lado esas etiquetas de que somos personas superpoderosas y perfectas y no necesitamos de nadie ni nada. Y dejar eso, y dejar ir un poco esa perfección que nos demandamos a nosotros mismos. Eres humano, la vas a regar en algún punto de la vida, y perdón por la palabra, pero eso pasa. Y cuando tendemos a hacer algún fracaso, y sobre todo como líder, que de nuevo, lo que veíamos la sesión pasada, el líder tiene que asumir que fracasa. Cuando fracasamos es como el fin del mundo, como no, es que yo no merezco estar aquí, el vecino no hubiera fracasado en esta situación, o mi compañero del cubículo nunca hubiera pasado esto, pero a mí claramente porque yo soy inferior pasa. Y sé que tal vez pueda sonar cliché y que muchos no se identifiquen con esto, pero en verdad he conocido mucha gente que como que tienen estas etiquetas autoimpuestas, como de, no, es que no lo voy a hacer porque no estoy yo ahí, o tal vez no es mi momento, pero pues nunca es buen momento, ¿saben? Siempre va a haber cosas. Y bueno, esto es por eso la cuestión constante de la disciplina y constancia. No ahorita porque digamos, voy a cambiar el paradigma, ya mágicamente switch y tenemos algo nuevo, no. O sea, es un trabajo constante, que es lo que hemos visto en las sesiones, ¿no? Y bueno, los factores para mejorar esta percepción que tenemos nosotros en liderazgo. Lo que mencionaba antes, las etiquetas que tienes actualmente, ¿te las pusiste o te las pusieron? Porque pasa. A mí, por ejemplo, en algún trabajo me pusieron una vez, y no les miento, a cobrar. Me decían, oye, es que el cliente tal no ha pagado, pero como que, no sé, tú tiendes a llevar bien la palabra, voy a cobrar. Y era como de, pero ¿cómo? Y porque pues yo llevaba esta parte más como de cuentas, etcétera, y capacitación, entonces como que la persona, pues, no sé, pues ya ustedes entienden, ¿no? Y pues yo era mucho más joven y era como de, sí, claro que sí, pues voy a cobrar, ahora voy a hacer cobranza. Y entonces iba yo joven a hacer la cobranza. Pero era una etiqueta que a mí me pusieron y me dijeron, es que tú hablas bien, hazlo. Y yo, ok, no digo que te rebeles y digas, no, yo no voy a hacer estas cosas, ¿qué te pasa? No, pero sí hay maneras en que puedes encontrar con esta inteligencia emocional a dar como este twist o demás. O, por ejemplo, platicaba con alguna esta es una amiga mía que estaba en home office y decía, híjole, es que no sabes cómo me echan la mano y todavía mi jefe me puso a hacer no sé qué tanto y decía, no, y no sé qué hacer porque pues me hago en trabajo y voy a quedar mal en algún punto. Y le decía, pero pues ya lo hablaste con él, dijo, no, es que él no entiende, etcétera. Le digo, ok, lleva tu lista de cosas que has hecho, o sea, bueno, que tienes que hacer. Y dile, oye, jefe, claro que sí, lo voy a hacer con todo gusto, pero mira, traigo todo esto en el plato. Dime cuál es prioritario para hacer hoy y lo demás te puedo decir mañana porque pues no puedo. ¿Y qué pasó? El jefe es como de, ay, oye, no sabía que traías tantas cosas. Sí. No, ¿sabes qué? Le voy a pedir a Juanito que haga mejor esto. Entonces,
digo, en eso entonces yo era muy joven para poder ver esto, pero es importante eso, no comprarnos en las etiquetas porque alguien más te las ponga, sino con inteligencia emocional ver cómo puedes ir manejando la situación, ¿no? Y también hay etiquetas desde el tipo emocional que digan, es que tú nunca has sido bueno para manejar esto, mejor dáselo a fulano. Y tú te lo crees y dices, no, pues sí tienes razón, si fulanito dice que yo no soy bueno para hacer esto es por algo, cuando el río suena es que agua lleva. Pero tú estás dando el permiso para que la gente lo vea así. Entonces eso es importante, ¿sale? Y bueno, el paradigma sí es posible de cambiar. Y de nuevo, es como lo que vimos en la primera sesión, es hábitos, porque la fuerza de voluntad se agota. Y es el ejemplo que yo sé que se los puse la vez pasada, pero me gusta mucho decirlo porque es verdad. Es como si tú dices, me voy a parar a las 5 de la mañana porque ahora soy persona fit y voy a ir al gimnasio. ¿Te va a durar qué? 2 semanas, tal vez, la resolución, ¿no? Y tu fuerza de voluntad de pararte, etcétera. Pero después va a haber un momento en el que flaquees. ¿Por qué? Porque la identidad es lo importante. La identidad es de decir, ¿sabes qué? Pues como que quiero ser más ágil, quiero sentirme mejor conmigo misma, entonces pues quiero ser una persona más sana, entonces voy a comer a lo mejor pescado, verduras servidas, tal, voy a cenar ligero, y una acción natural de que ser una persona sana es ejercitarte, entonces como tú ya eres toda esa identidad, vas a ir al gimnasio, pero ¿por qué? Porque recuerden, la fuerza de voluntad se acaba. Y eso es totalmente indiscutible y es verdad, y les invito a que piensen en alguna situación que hayan tenido. Pero ¿qué pasa cuando se acaba la fuerza de voluntad? Entra la rutina y entra la disciplina, de que tal vez pues ya no quieres hacer, pero ya estás tan habituado o habituada a hacer esto que ya entra en esta parte. Y eso va a pasar con la cuestión del liderazgo. Tal vez en algún punto, al principio te va a costar trabajo tener como alguna discusión o a lo mejor decir, ay, estoy pensando en mi sesgo o estoy pensando fuera de él, etcétera. Como todo, va a ser complicado al inicio. Pero es que no es fácil, requiere trabajo, requiere compromiso y de que queramos, sobre todo, modificarlo y comprarnos como esta nueva, no comprarnos, sino hacer esta identidad que ya somos, realmente algo que pueda hacer y servir para la cuestión de gestión, ¿sale? Y algo muy importante que sí, tenemos que disfrutar el proceso, porque he trabajado con varias personas que de repente dicen, no, es que ya, en el momento que yo logre esto, ya voy a ser feliz. Digo, pero es que no es tanto el resultado, o sea, sí, pero también influye mucho en la manera y en la persona que te estás convirtiendo en este proceso, porque vas a notar cambios y lo vas a hacer. Y a mí les puedo platicar de manera personal que hubo, cuando yo empecé, pues hace varios años atrás, empecé a tener varios cambios de esto porque me metí a estudiar diferentes cuestiones, certificaciones. De repente yo decía, no, pues sabes que yo quiero emprender y hacer esto y tal, tal, tal. O sea, tenía como un plan ahí tal diferente. Hubo mucha gente que me dijo, y eso es verídico, es que no, me caías mejor antes, o eres como muy ruidosa ahorita, o como que no sé, y siempre va a haber gente a la que no le caigas bien, y tal vez hay gente ahorita que le estoy cayendo mal diciendo estas cosas, y hay gente a la que sí le estoy resonando, y eso es importante, no siempre vamos a tener una aprobación de todos, pero la aprobación que es vital es la de uno mismo, y pues no es fácil porque requiere este compromiso con nosotros, con nuestras metas, con nuestros objetivos, con nuestros pilares y con un apartado que vamos a ver ahorita en un ratitito, pero es por eso. Hábitos, rutina, etcétera, es lo que nos va a sacar y recuerda la fuerza de voluntad. Qué padre que la tengas, pero no es la base en lo que tienes que construir, sino tienes que construir en base a una identidad. ¿Sale? Ok, a ver. Ahora, esta frase, no, estoy seguro que conocen todos a alguien que haya dicho esto o hasta ustedes mismos lo hayan dicho. Así nací, es mi personalidad, no puedo cambiarla. Y esto es fake news, señores, totalmente fake news, porque, y también no lo digo yo, lo dice la ciencia. Hay algo que se llama neuroplasticidad, donde no sé si han escuchado la leyenda urbana que decían, no, pues es que ya te quemaste buenas neuronas y ya te quedaste así. No, resulta que los científicos han descubierto de hace como unos 6 años para acá, que a pesar, independientemente de la edad que tú tengas, las neuronas siguen haciendo diferentes conexiones, que es mucho más normal en la etapa temprana siendo un niño y también por eso dicen que es más fácil aprender idiomas, que ahí hay otra teoría, pero bueno. Pero hay como esta conexión más fácil en neuronas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Realmente sí puedes cambiar y no es como de, ay, es que es mi carácter o que le digas a tu pareja, no, pues así me aceptaste tal. No, sí hay un cambio y hay que comunicar eso. O sea, al final
nosotros como ser humano, de nuevo, somos presas de nuestros hábitos, de nuestras tendencias, etcétera. Entonces vamos a poner, creo que este ejemplo se los puse la vez pasada, pero es que siempre es bueno recapitular. Por ejemplo, mi vaso de té. Vamos a ponerle que yo soy muy iracunda, ¿no? Entonces ahorita tiro todo aquí en el equipo que tengo y me enojo y grito y vocifero, etcétera. Y mi cerebro dice, pues es que es la reacción normal, porque así debes de reaccionar cada vez que te enojas, porque así lo hemos hecho toda la vida. Pero ¿qué pasa si yo tiro el de este y de repente digo, ok, estoy muy enojada, pero sí, que era lo que vimos la sesión pasada, pero sí tengo control sobre pues, mi reacción. Entonces, ok, estoy enojadísima, pero no voy a gritar, solo voy a limpiar, voy a decir, voy a suspirar, etcétera. Y entonces, ¿qué pasa? Tu cerebro dice, ay, chin, hay otra reacción posible al enojo. Qué interesante, no lo había pensado, no sabía que esto se podía hacer. Y dice, ah, bueno, qué padre estuvo la experiencia, pero voy a regresar a mi hábito de gritar. Pero ¿qué pasa si continuamente vas entrenando eso? Se va haciendo una conexión mental. Y entonces el cerebro dice, ah, ok, ya se hace más fácil que vayas habituándote a responder de esta manera o que tengas diferentes cuestiones que sean más fáciles para tu actitud, ¿no? Entonces, poco a poco, en verdad se puede hacer un cambio y un reentrenar a la mente. Por eso, no sé si han escuchado alguna vez como estos discursos de gente cuando va a vender o va a hacer una presentación o en una entrevista de trabajo, que te pongas enfrente del espejo y te repitas tal. En verdad funciona porque vas entrenando a tu cerebro a que haga esta cuestión de que es de lo que platicamos de nuestra frase, ¿no? Fake it till you make it, pretende serlo hasta que lo logres. Y el cerebro en verdad tiene esta capacidad de decir, ah, ok, pues padrísimo, hay otra reacción a las cosas, entonces puedo ir cambiándolo. Entonces, cada vez que tú te digas, no, pues es que es mi carácter, no puedo hacer nada, o alguien te diga, no, pues es que así nací chulo, chula, no se puede hacer nada, mentira, sí se puede hacer y ya no es que lo diga la psicología, ni tú, ni yo, sino lo dice la ciencia. Entonces, eso es importante. Y sobre todo en la parte del líder, que a veces como que decimos, no, pues es que es la organización o es que yo, este es mi estilo de liderazgo, entonces pues es que no me quieras cambiar. De nuevo, no es que pierdas tu esencia, pero que sí tal vez tengamos diferentes reacciones o diferentes maneras de asignar gestiones de recursos, etcétera, a donde nos estamos involucrando un poquito por ahí, ¿sale? Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio que es en el workbook en nuestros ejercicios de trabajo. Tengo aquí las preguntas también, digo, en el workbook tienen una cajita para ir contestando para que sea más fácil, pero si no lo tienes a la mano no pasa nada. Pero esto es importante para irnos teniendo como una bitácora. Y de hecho, yo te recomiendo igual que lo puedes traspasar a lo mejor a una libreta, tu computadora, un archivo donde puedas estar editando, porque sirve mucho para ir teniendo como este autocontrol de cómo vas respondiendo a las situaciones, qué puedes cambiar, qué no puedes, porque también se vale, ¿eh? Tal vez me digas, es que, ¿sabes qué? Yo me siento muy a gusto con la manera en que trabajo esto, etcétera, y no quisiera tanto, pero me sirve la información. Es buenísimo, ¿no? De nuevo, no estamos tratando de hacer como un líder uniforme y perfecto, no, sino que se está haciendo algo diferente para poder que te sirva lo que ya eres tú, las fortalezas que actualmente tienes, las puedas utilizar para hacer un cambio y de nuevo tener más plenitud en tu vida profesional, personal, etcétera. Entonces vamos a ver la primera pregunta, que es, observa tu comportamiento en situaciones de estrés. Por ejemplo, cuando manejas, cuando estás en alguna junta, etcétera. Y esto les quiero poner un caso. Uno de mis alumnos, que es, bueno, es cliente, él es un directivo muy importante que tiene mucha responsabilidad. Y con él empecé, creo que les platiqué, empecé trabajando primero un programa de estrés y ansiedad y manejo de conflicto, ¿no? Y bueno, empecé con liderazgo, después pasamos ese programa y con él tengo sesiones individuales. Y él me decía que, bueno, él sí es muy iracundo y como que se prende súper rápido en cualquier sesión. Empezó a tener problemas con su equipo de trabajo porque decía las cosas tal cual las pensaba el hombre, ¿no? Y como que no se detenía tanto en esta parte de empatía, etcétera, que vimos la sesión pasada. Y a él algo que le decía es que él donde se prendía más era en las juntas. Entonces, por ejemplo, si había algo que alguien estaba diciendo que no le gustaba, que era lo que hacía, como que empezaba así, le decía, ok, quiero que pienses cada vez bueno, piensa ahorita y cuando estés en un momento, en un estímulo que tú sepas que te está enojando, quiero que hagas un scan de tu cuerpo. Porque a veces tendemos a disasociar mucho lo que el físico nos está diciendo con la parte emocional y como que decimos, no, no tiene nada que ver, pero claro que tiene todo que ver. Y el cuerpo es un excelente
vamos a decirlo así, como objeto para poder saber y entender mejor nuestras emociones. Entonces le decía, ¿qué pasa? ¿Dónde sientes cuando está esta parte? Y él me decía, en los hombros empiezo a sentir como esta molestia. Y decía, ok, entonces cada vez, por ejemplo, que tú sientas que hay una situación que te está enojando, que te está haciendo sentir mal, haz el scan de cuerpo y ve qué sientes. Y ya, por ejemplo, pasó una sesión y llega a la siguiente y me dice, ay, fíjate que me sirvió mucho esto, que estaba en una junta y uno de los gerentes no sé qué dijo. Y entonces yo me empecé a enojar. Y entonces dije, ok, ¿dónde lo estoy sintiendo? Y dijo, y lo sentí en los hombros. Entonces dije, ay, me estoy enojando, ok. Y bueno, en ese momento se alegró porque sintió un avance. Pero decía, ok, estoy enojándome. Entonces, eso es un buen control para saber que tengo que empezar a regular mi acción. No que no me enoje, porque eso es natural, pero sí que no le grites, sí que tal vez no me salga de la sala enojado, etcétera. Entonces, estos pequeños detallitos te van a ir dando como esta cuestión de, para saber tanto cuáles son como tus triggers, que son los disparadores que hacen que te sientas a lo mejor enojado, triste, ansioso, etcétera. Una emoción que no te genere placer. Y esto es importante y en verdad es de mucha utilidad. De hecho, yo recomiendo que pongas tu alarma de celular en tu reloj, etcétera, 5 veces al día. Y a lo mejor a las 12 del día que digas, haz un scan mental, ¿cómo estás? Y tal vez te puedes dar cuenta que tienes la espalda súper recta porque te duele, porque has estado en mucho estrés, etcétera, y te puede servir un poco para ir suavizando diferentes cuestiones y para ir entendiendo mejor esta parte corporal con esta cuestión de liderazgo, porque todo depende de nuevo de las reacciones y de la emoción. Y de hecho, en la sesión 3 que vamos a tener, me parece el 23 de febrero, vemos un poquito de esta parte del lenguaje corporal, porque a veces las cosas que no decimos las decimos completamente con el cuerpo, desde la manera en que expresas, en la manera de tu tono de voz, en la manera en que hablas, hasta cómo estás vestido, los colores son súper importantes. Y bueno, no vamos a meter tanto en eso. Vamos a ver una empupadita de esta parte, pero es súper importante, de nuevo. Entonces, mi consejo es, observa tu cuerpo tal, y en este cuadrito que tienes ahí en tu workbook, anota eso, cómo te sientes, cómo es tu comportamiento, qué emoción sientes, tal vez asocias el enojo con la boca del estómago, puedes ir viendo. No es una regla para todos, sino que hay diferentes disparadores, ¿no? Entonces, eso es importante que lo vayas ahí teniendo en cuenta. Otra de las preguntas es, ¿qué otra reacción puedes tener a esta situación, no? Por ejemplo, piensa alguna circunstancia que te haya pasado, que tal vez te haya sentido un poco, no sé, ansioso, triste, enojada, etcétera, ¿no? Y pensar, ok, ¿por qué me sentí así? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Y cuál podría ser otra reacción al comportamiento o a la emoción que tuve? Y no, de nuevo, no es con la lupa de decir, ay, no, es que yo debo de ser más inteligente emocionalmente y no me debo de enojar. No, porque el ser inteligente emocionalmente se enoja y lo va trabajando, pero no es la parte de la reacción. El control de emociones, lo que les mencionaba la vez pasada, es un poco una falacia. Nunca vamos a poder controlar la emoción, pero sí vamos a poder manejar mejor nuestra reacción. Y de ahí, con ese hábito, también se van a ir atenuando las cuestiones de conflicto, estrés, porque vamos a ir aprendiendo diferentes paradigmas y diferentes métodos y técnicas que vayan funcionando mejor, ¿sale? Entonces, pensar en una situación que nos haya estresado, que haya sido un disparador para nosotros y ver qué pudimos haber hecho diferente tal vez. Y con esto recordarnos, ¿no? Si te sientes incómodo, vas por buen camino, porque eso significa que estás saliendo de tu zona de confort, etcétera. Entonces, si tú sientes un poco incómoda y dices, ay, es que, pero no, ¿por qué le iba a dar la razón a fulano si yo era la que estaba en lo correcto? Está bien, porque lo que queremos hacer con este ejercicio es romper el paradigma, romper ese sesgo. Entonces, si tienes alguna otra cosa que pudiste haber hecho, por más que te incomode, digo, obviamente con sentido común, ¿no? En lo que sea acorde con nosotros. Anótalo y di, ok, tal. Y vamos a pasar a la pregunta 3, que es aplicarlo. Cuando se te presente una situación similar, aplica conscientemente el escenario diverso a cómo podrías reaccionar. Pruébalo una vez, no pasa nada, no se acaba el mundo. Y algo muy, muy importante, no estamos al servicio de nuestro ego, porque a veces la verdad es que hacemos o tomamos decisiones o demás porque quién me va a ver la cara a mí o porque yo tengo que mostrar aquí que yo soy la mandamás. Y tendemos a reaccionar de esta manera. ¿Y por qué? Porque estamos empleados por el ego. Pero
a veces podríamos ganar muchísimo más de lo que nuestro ego nos da. Entonces, pruébalo una vez, a lo mejor con una situación poquito a poquito que tal vez no represente tanto para ti, pero di, ok, pues esta situación está así, voy a reaccionar de la otra manera, que puede ser. Y, perdón, la cuatro, ¿qué sensaciones te evocó? ¿Sentiste un beneficio? ¿Te sentiste incomodísimo y dijiste, no, qué tontería hacer esto? ¿O viste un cambio en tu sensación corporal, etcétera? Y se los recomiendo aplicar porque tuve justamente otra de alumna que ella estaba haciendo su marca personal y emprendedora, etcétera. Pero precisamente tenía muchos, muchos problemas con uno de sus proveedores, entre proveedor, socio, etcétera. Y me decía que aplicó esto, y decía, no, pero es que yo iba enojadísima, ya dije, ay, pero ¿por qué le tengo que responder así, este hombre, etcétera? ¿Y cuál fue su sorpresa? Que el otro como que bajó totalmente las defensas y dijo, ay, muchas gracias, oye, es que yo me sentía un poco incómodo y totalmente que él no sé qué le dijo y tal. Y fue otro panorama completamente. No sabes lo que puedas ocasionar en el otro o a lo mejor puedes tener algún ganar-ganar, no sabes, aplícalo alguna vez. Te prometo que puede ser de mucho beneficio o hasta no, o hasta dices, no, pues, ¿para qué me viene a explicar esto si fue tontísima la situación y no, me quedo con mi postura? De eso se trata. Al final estas son relaciones humanas, es complicado, no hay una fórmula, pero lo que sí puedes hacer es entrenarte, actualizarte y estar haciendo cosas de este tipo constantemente para tener más cartas y para tener una mejor reacción de las cosas y que pueda ser como de muchísimo mayor beneficio. ¿Sale? Entonces te recomiendo mucho este ejercicio. Igual si ahorita, yo sé que este más es como para pensar, no es tan que podamos hacer en este momento que sea tan rápido, pero sí te recomiendo que lo hagas definitivamente. Y te digo, puedes llevar una bitácora ya sea en tu libreta o en tu computadora, donde tú quieras, e ir haciéndolo con situaciones que te vayan pasando. Y créeme que es súper interesante, a lo mejor si en 3 meses lo revisas y dices, oye, pues he tenido pues veo este cambio en mí y me siento tal vez mejor de esto, o tal vez no, pero es de nuevo, tienes que ir experimentando con lo que mejor te sirva a ti y con lo que vaya alineado más a tu ideología, a lo que tú eres y a tu paradigma, ¿sale? Ok. La constancia y práctica será lo que harán un cambio en el paradigma. De nuevo, toda práctica es constancia, tenemos que aplicarlo constantemente. Y también por eso es la intención de los ejercicios del workbook, porque no sé si les pasa mucho que a lo mejor tienen una plática y salen súper motivados o ven un video en YouTube y dicen, sí, ya, mujer o hombre nuevo mañana, tal. Pero ¿qué pasa? Si no lo practicas constantemente, si no lo haces un hábito y una disciplina, se olvida. Entonces, es importante que de nuevo llevemos este control, lo vayamos anotando, vayamos haciendo este esfuerzo consciente en nuestras relaciones, a lo mejor con un colega que no te caiga bien, demás, no sé, ver cómo puedes ir aplicando para que también vayas ahí midiendo tus esfuerzos, porque era lo que veíamos en la sesión 1. Si no hay un parámetro, es muy difícil saber cómo has avanzado, es difícil hasta dónde quieres llegar y sobre todo para tener la dirección de qué estamos haciendo. Porque recuerda, aparte el líder de tener esta toma de decisión, también tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Puede tener el coche lleno de gasolina, pero si no sabes a dónde quieres ir, pues vas a estar dando vueltas, te vas a quemar el tanque y ya cuando decidas, pues tal vez ya no tengas la suficiente gasolina para poder llegar ahí. Y de nuevo, el líder, la frase que les digo que me platicaba una coach que admiro mucho, me decía, si no sabes dónde vas, no lleves pasajeros. Y es igual con el liderazgo. Tienes que tener esta parte clara, tienes que ser práctico, tienes que estar disciplinado y disciplinada, etcétera, porque al final el papel de líder no es fácil. Y el papel de líder tiene que asumir muchas responsabilidades que probablemente no todos tengan, pero eso es lo que va a hacer la diferencia entre lo que tú eres y otras personas, ¿sale? Y se va a ver, te lo firmo, eso sí, vas a ver el reflejo completamente y las otras personas lo van a notar una vez que empieces a hacer, te digo, esta práctica, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a empezar con la alineación a la estrategia para conseguir resultados. Ok, ya aprendimos mucho de nosotros mismos, ¿no? Que sé que los temas no han sido fáciles, que están un poco de repente heavy, como que hay muchas cosas, fibras sensibles por ahí, etcétera. Pero ya tenemos como varias herramientas para poder trabajar con nosotros.
vamos a empezar poco a poco también a trabajarlos en la alineación a la estrategia, porque a lo mejor podemos ser súper conscientes de qué tenemos que hacer o cómo conseguir esto, pero pues nos da flojera aplicarlo, o como que dices, no, no creo mucho en mí mismo. Y esas cosas pasan. Entonces, vamos a ver este módulo para ir viendo cómo podemos empezar a trabajar esto, alinear lo que ya somos con la estrategia y un poquito más adelante vamos a verlo con los equipos de trabajo, ¿sale? Em, ok, ya que trabajamos nosotros mismos, podemos empezar a trabajar con los demás. Y hay 3 factores que nos van a facilitar esto. Primero, la aplicación de la empatía, lo que vimos en la sesión pasada y que espero hayan hecho la tarea y hayan buscado los cursos en Harvard y en Cambridge y Oxford y todas las universidades carísimas que aplican esto, todos los cursos de empatía que dan, porque en verdad son algo que los CEOs buscan y lo que platicaba la vez pasada, a nivel cerebral, entre más responsabilidad y más poder tienes, se va mermando esta parte de empatía. Y este es un punto súper importante para actualmente en el mercado y para las generaciones. Y hay cursos que te dicen cómo ser más empático, pero de nuevo, puedes tomar el curso, pero eso no te dice que ya vayas a hacerlo. Entonces, es de nuevo hábito, constancia, etcétera. Pero ¿por qué la aplicación de la empatía va a ser importante aquí? Porque nosotros vamos a poder entender mejor a nuestro equipo y también que el equipo te entienda mejor y tener una comunicación que fluya de manera mucho más afín con los objetivos, con las metas y también hasta entender por qué no están pasando las cosas o por qué sí estoy teniendo mejores resultados o por qué Juanito tiene una facturación gigante si la verdad es que como que lo veo muy relax. Entonces, este tipo de cosas nos van a empezar a ayudar un poquito más, ¿no? La toma de decisión, no me voy a meter mucho aquí porque hace que lo hemos visto hasta el cansancio. Priorizar, priorizar, priorizar es clave para el avance y para el conocimiento de cualquier toma de decisión. Los líderes toman decisiones rápidas y toman decisiones acertadas. En la mayoría de las veces, el líder tiene que saber que también puede fracasar, pero porque sabe a dónde quiere ir, sabe qué quiere hacer y sabe qué quiere lograr. Entonces, es súper importante tener nuestra lista de prioridades y de nuevo, puede ser no solamente en la vida profesional, sino en la vida personal. Por ejemplo, si tú dices, ay, es que yo quiero aprender inglés o aprender japonés, francés, lo que quieras. Oye, ya es febrero y ya casi va a ser mitad de febrero y así vámonos a abril y ya se nos fue un cuarto del año y ¿qué hemos hecho? Entonces, ir teniendo estos parámetros para ir poniéndonos objetivos, ir avanzando, etcétera, eso va a ser de muchísima ayuda. Y bueno, la conciencia de nuestros sesgos y paradigmas. Con toda la información que hemos visto en la última hora, es que somos conscientes de esto. Soy un líder que sabe que no tiene la verdad absoluta. Sé que tal vez los otros piensan diferente a mí. Sé que veo las cosas como soy, no como son. Pero bueno, con esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo para tomar la mejor decisión y poder ser un líder realmente confiable y pues de beneficio para las demás personas? ¿Vale? Y bueno, para alinear la estrategia, lo principal es la comunicación constantemente. En comunicación, de hecho, voy a ver aquí algunas cosas con el equipo de trabajo. No me voy a meter tanto en este tema, no porque no es importante, sino porque en la sesión 3, 23 de enero me parece, vamos a ver muchísimo esto, desde comunicación de crisis, comunicación con el equipo de trabajo, comunicación con personas de poder, etcétera, porque es un tema importantísimo, vital y que a veces tiende a obviarse mucho, que dices, ay, no, pues es comunicar y ya. Y sé que suena muy cliché y sé que parece como un tema muy fácil, pero piensen en los principales conflictos que se dan no solo en su organización, sino hasta en su vida personal. ¿Cuántos conflictos no se dan porque no nos entendemos? Parecería que sí, pero no nos entendemos. Entonces, aquí voy a ver un poquito nada más, pero en la sesión que entra vamos a ver mucho de crisis en comunicación, cómo manejar estas partes, etcétera. Entonces, por eso no me quiero detener tanto en esto, pero que sepan que la comunicación es esencial para la estrategia del líder. ¿Sale? Y cómo asegurarnos de que estamos entendiendo lo mismo con nuestro equipo de trabajo. Y esto es súper importante. No lo podemos hacer aquí, pero les quiero platicar hace más o menos un año, no más, porque fue presencial el curso y fue antes de pandemia en una empresa. Y hice esto precisamente con un equipo de trabajo donde le decíamos a alguien que dijera una de sus tareas principales del día. Y entonces se pasaban los dos a exponer enfrente del cuarto de capacitación. Y le decía, ok, platica cómo está este proyecto y qué tienes que hacer. Entonces ya lo platicaba y la persona, ok, 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 ok. Y ya. Y le preguntábamos a la parte B, ¿no? A la que recibió la información, oye, ¿y entendiste?
¿qué te pareció? Dijo, no, padrísimo, mis respetos, buenísimo. Dice, ok, entonces repite, por favor, lo que dijo esta persona. Y era, "Ay, claro". Y entonces lo decía y al final, en la parte le decimos, ok, eso fue lo que dijiste. Y se queda así como, pues, no, pues es que más bien tal. Y eso queda una comunicación one on one, o sea, directamente ahí. Entonces, ¿por qué esta recomendación de clarifica y repite? En verdad es muy importante, sobre todo en la parte profesional. Eh, a lo mejor estás platicando con alguien de una cuestión importante, etcétera, o hasta en correo electrónico es válido. Decir, ok, perfecto, entonces nada más para asegurarme, te entendí bien, dijiste esto, esto y esto para hacerlo. Y eso es importantísimo. Y de hecho, hasta yo se lo recomiendo muchas veces, por ejemplo, cuando a menudo trabajo con empresas que bueno, involucran a muchos gerentes en los proyectos, ¿no? Porque generalmente son cambios de culturales, etcétera. Entonces hay muchas personas involucradas. Lo que yo hago termina la sesión, terminamos el Zoom o si es junta presencial, etcétera, mando, o sea, y estoy tomando nota de todo, mando un correo diciendo, ok, entonces, para acordar, se quedó A, B y C establecido para esta parte del proyecto, ¿están de acuerdo con esto? Por favor, si hay algún cambio aquí, y entonces ya de repente les prometo. Los correos es como de, ay, no, es que yo había entendido tal, 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 y ya, entonces, pues se queda ahí. Y como yo siempre digo, mejor pelearte con el correo que pelearte contigo, ¿no? Y con la otra persona. Entonces, es bueno hacer esto, es como clarificar y repetir, y poco a poco se va haciendo como un hábito y una escucha activa, ¿vale? Que para el líder es muy importante y lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, lo que les decía, ¿no? Lo de la minuta, mejor pelearse con el papel que con las personas y hacer muchas preguntas. Por ejemplo, es impresionante a veces la cantidad de información con la que nos bombardean y como que decimos, bueno, es que ya estoy en el campo o claro que entiendo de tu situación personal lo que me estás diciendo. No considero tan importante preguntarte porque ya lo entendí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Uno, a nivel de empatía, la persona se siente más enganchada contigo psicológicamente porque dice, ah, ok, estás interesado, entonces te voy a platicar más o te voy a agradecer de esta manera, no lo sé. Pero la cuestión es que tienes que hacer preguntas porque eso también te va a dar a ti bueno, te vas a poner en un escalón diferente y vas a empezar también a hacer esta parte de práctica y a tener un nuevo set mind, porque sobre todo muchas veces con personas con las que chocamos o con lo que no encajamos, es porque están muy diferente a lo que nosotros, nuestro sesgo, clasifica como correcto o clasifica como agradable. ¿Y qué pasa? A lo mejor este tipo de personas con las que más chocas es precisamente con los que puedes aplicar bien estos ejercicios, porque si vas con alguien con el que te entiendes de mil maravillas y es tu compadre o tu comadre, etcétera, pues bueno, piensan muy igual, entonces va a ser como, ah, pues estuvo padre el ejercicio, no me sirvió nada. Pero si vas con alguien que tal vez tengas como un poco más de discrepancia, que sabes que tiene un set mind súper diferente al tuyo, o etcétera, puede ser entretenido y puede darte muchísima luz este tipo de cuestiones para que vayas pues trabajándolo, ¿no? Y viendo un poquito más a fondo qué se puede hacer en esta situación. Y sobre todo porque no me vas a dejar mentir, ¿cuántas personas convives hoy en día con las que dices nunca sería su amigo o nunca tan neutral o tenemos que convivir porque somos familia? No lo sé. Pero hay tantas cosas que nos tocan y que no tienes esta opción de decir, ay, no, ya no te quiero en mi vida, vete, fuchi. No, ahí están. Y tienes que aprender tú como líder a llevar esta batuta en la relación, en la comunicación, etcétera, porque tú eres un producto recuerda, de tus decisiones, no de tus circunstancias. Entonces, esto es súper importante para hacer. Entonces, también, no está en el workbook, pero yo te recomiendo que de tarea, agárrate no te tienes que odiar con la persona porque también eso va a ser muy difícil, pero tal vez con alguien que digas, uy, no siento tanta afinidad, o como que es un poco rara, no lo sé, etcétera. Velo, a ver qué sacas. Puede que saques algo muy interesante, puede que no, pero ya nadie te contó la experiencia y eso de nuevo va haciendo como este shift en nuestro paradigma para ir haciendo cosas diferentes, ¿vale? Y bueno, el líder tiene un papel fundamental en la gestión del equipo de trabajo, entendiendo cómo cada individuo encaja y se desenvuelve. Y aquí quiero también ser muy clara, ¿eh? No, como líder no te tienes que responsabilizar también de la personalidad y actitud del otro. Aquí estamos hablando de la gestión, o sea, de cómo se va a responder, cómo cada quien va a hacer diferentes tareas, cómo escucharles, pero no te tienes que hacer cargo también de las acciones malas que haga el equipo de trabajo, porque al final
somos líderes, pero tampoco tienes que cargártelo a las personas con las que trabajas para poder llevar un resultado a cuestas. Un equipo es en sí, el líder tiene que hacer que un equipo funcione a través de empatía, que cada quien haga su chamba, lo que le corresponde, y que se pueda desenvolver y tener un alto rendimiento. No se trata de decir, ay, no, pues yo soy muy buen líder, soy bien empático porque lo aprendí en el curso de liderazgo 4.0, entonces no me importa, me voy a quedar a las 9 de la noche a terminar esto porque es mi sesgo. No, 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 no. No te tienes que responsabilizar por eso, pero sí esto te va a ayudar a tener una mejor gestión de los equipos, ¿vale? Entonces esto es súper importante. Y también quiero poner especial atención de nuevo, no se trata de que cambies tu personalidad o no se trata de que cambies tus creencias, sino que más bien con lo que tú ya eres, ¿cómo puedes aprovechar eso de nuevo para fortalecer? Porque también si pretendemos ser otro tipo de líder, así que diga, ¿sabes qué? Es que yo admiro muchísimo a, no sé, a Elon Musk, vamos a poner. Entonces yo quiero ser igual a Elon Musk, entonces me voy a empezar a vestir igual, voy a responder como todas las entrevistas que me voy a empezar a hablar igual que él, etcétera, y como que voy a hacer lo que él haría. Pues es que se te va a pasar la emoción también de Elon Musk y al final tú eres tú, a lo mejor tú eres Samantha o a lo mejor eres Georgina o a lo mejor eres Pedro, no lo sé, pero tienes que ser muy fiel a lo que tú eres, pero utilizando estas herramientas para poder ir avanzando con esto y hacer cosas que pues sean acorde a ti, porque al final siempre vas a ser tú, pero la cosa es cómo puedes aprovechar esas fortalezas que ya tienes actualmente para mejorar esta gestión. ¿Sale? Y les quiero presentar este fue un experimento que hicieron en la Universidad de Purdue y lo hizo un científico que se llama William Moore, que me pareció espectacular. Se los voy a explicar aquí porque leer está como muy, muy largo, ¿no? Pero dijo, vamos a ver este tema de productividad y diversidad, etcétera, como liderazgo. Entonces, tenían varios gallineros, ¿no? Y entonces empezaron a llenar gallinas de todos los colores, edades, etcétera, y los hicieron de manera aleatoria. Entonces ya tenían ahí sus gallineros y entonces empezaron a llevar una cuenta, un registro de cuántos huevos ponía cada gallina, cómo era su productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ¿qué es lo que pasa? Entonces dicen, ok, ya sabemos cuáles son las gallinas más productivas en el equipo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el super gallinero. Vamos a meter a todas esas super gallinas a hacer como, pues, el gallinero más productivo de la vida y de la historia. Entonces, al inicio todo iba como que bien, que se ponían las gallinas, empezaron a poner huevos, etcétera. Pero ¿qué pasó después, como a los meses en la segunda generación de gallinas? Eran tan fuertes, agresivas de personalidad y tan líderes, vamos a decirlo así, que se empezaron a matar entre ellas o o picaban los huevos de las otras, etcétera. Y eran más feroces a la hora de defender. Entonces, la producción se fue en picada completamente, porque a la menor provocación se atacaban, porque también el ambiente era tan intenso que, pues, pobres gallinas, ¿no? Y perdieron ahí varias la vida. ¿Y qué pasó con los gallineros normales? La producción se mantuvo fija y de hecho tuvieron hasta un 160% más de producción que el equipo de super gallinas. ¿Por qué? Porque era un equipo balanceado, porque me da mucha risa, pero lo describen como la gallina Papá Noel que solamente trabaja una vez al año, pero pues ahí estaba haciendo su función. Había otras que eran intensísimas, había las más normales, pero entonces hacía un equilibrio. Y este ejercicio me encanta porque es muy parecido, digo, no somos gallinas, pero es muy parecido realmente a lo que nosotros somos como ser humano y lo que pasa en los equipos de trabajo. Y cuando yo trabajé varios años en reclutamiento y recuerdo que tenía un cliente que apreciaba mucho, pero siempre me pedía independiente de la posición, no importa si era un ingeniero de calidad o no importa si era un gerente de finanzas, él me pedía lo mismo siempre, las mismas competencias. Y le decía, oye, pero ¿no crees que a la larga no te va a dar tanta productividad o tanta diversidad esto? Porque pues toda la gente va a pensar igual y como que ¿dónde está la disrupción? Digo, nunca le hice cambiar de opinión, ya hace mucho no hablo con ellos, no sé qué habrá pasado, pero es mi punto, ¿saben? O sea, es normal que haya diversidad, es normal que haya gente que nos incomode y que piense muy diferente a nosotros, pero de ahí se nace esta parte de crecimiento, de avance y sobre todo que como eres líder, de nuevo, va a haber relaciones con las que no te sientes a gusto y va a haber momentos en los que tengas que tratar con gente que digas, híjole, pero ¿por qué me está tocando esto? Entonces, puede llegar a ser complicado, sí, definitivamente, pero es un papel como líder que tienes que asumir y es una responsabilidad que viene en el paquete ahí. Y de nuevo, ¿qué pasa si no lo haces? Otro más va a tomar la decisión por ti y otro más va a tomar el timón.
Y no creo que al final queramos para nuestra vida eso, como ir nadando de muertito y que el otro vaya tomando, la otra vaya tomando decisiones de lo que pasa, ¿no? Entonces, ya sé que digo mucho esto, pero es muy importante para el curso. No eres un producto de tus circunstancias, debes de ser un producto de tus decisiones. Y las decisiones siempre están al alcance de la mano y pueden cambiar tu vida completamente. No digo que lo tengas que hacer ya, pero sí piensa en dónde estás, qué quieres para ti y de ahí con tus prioridades vas haciendo este avance, ¿sale? Y bueno, es de nuevo, ¿no? Saber manejar el equipo, el resultado, etcétera, etcétera, etcétera. Y también en esta anotación que ven aquí abajito de que no se trata solo de imponer, esto sí es súper importante. Sí somos líderes, tenemos estas nuevas herramientas, tenemos esta visión, etcétera. Pero de nuevo, no se trata ni cargar en la espalda del equipo, ni dos, tratar de imponer, como ponernos en un papel de decir, es que yo ya tengo más experiencia, es que yo tengo tanto, o yo he pasado con estos clientes súper difíciles, entonces pues claramente puedo llevar las cosas mejor que tú. No se trata de eso, se trata de escuchar y guiar al equipo de trabajo, porque caemos de nuevo en nuestros sesgos, que al final pues pueden afectar, ¿no? Y también les comparto una cuestión personal. Alguna vez trabajé con una persona que era, bueno, mucho más grande que yo, y me decía, es que con todo respeto, eres muy joven, ¿qué me vas a venir a enseñar tú a mí? O sea, te saco 3 vueltas. Y dije, probablemente en muchos temas sí me saques 3 vueltas, pero al final tú tienes un dolor que yo no tengo, porque supe resolverlo de esta manera. E independiente que yo sea joven o independiente de que te caiga bien, mal, o que creas que me sacas 3 vueltas, pues puede que sí seas mucho más inteligente que yo y lo que soy, la verdad, porque he trabajado con mucha gente que es muy brillante y mucho más brillante que yo, la verdad. Pero es eso, tú tienes ya una cosa que ellos no tienen porque has trabajado en esta parte de liderazgo que lo que estás haciendo. No es también, es como esta cuestión también de que no te impongan otras personalidades o tal, porque tú sabes tu valor y tú sabes tu reconocimiento y no se trata como de que pues a lo mejor estudiaste en Harvard, pero pues Harvard no te hace, al final te haces tú y el poder no viene de un instrumento, no viene de un título, no viene de tus funciones, viene del interior. Entonces, eso es muy importante. Y de nuevo, cuando encuentres este tipo de personalidades y demás, pues sí, tal vez sí nos saquen 3 vueltas algunos, o tal vez sean brillantes, o sean millonarios, o tengan una cualidad que tú admiras y no puedas tener, pero tú tienes ya algo que ellos no tienen. Y esa es la maravilla de la diversidad, de que tenemos cosas que podemos compartir y de ahí ir creciendo juntos, ¿sale? Entonces, eso es súper importante. Y sí se los quiero recalcar porque, de nuevo, creo que entra mucho en la parte de las etiquetas que a veces hasta nos ponemos, porque yo sí me la creí mucho tiempo. Yo era como decir, pues estoy más joven, no, pues como que le voy a enseñar y tal, pero después dije, bueno, pero yo no tengo esto, yo no tengo esto y yo no tengo esto que él sí tiene. Entonces, pues la juventud es problema de él, pero mío, bueno, eso fue también hace algunos años, no ahorita. Pero el punto es, o sea, no casarnos con los demás, dicen, y también, pues si no, pues hay otras opciones, ¿no? Tampoco tienen que entrar todos en el saco igual de esto y podemos siempre buscar más alternativas. Pero importante, respetarnos a nosotros mismos, respetar nuestras barreras e ir haciendo cosas diferentes, ¿sale? Y bueno, esta frase de Henry Ford me gusta mucho, que es juntarse es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar en equipo es el éxito, porque armar un equipo, lanzar un proyecto empresarial o ser emprendedor, lo que tú quieras, es fácil. Mantenerte es más reto, ¿no? Estar ahí y tal. Pero trabajar en equipo realmente es un éxito. Y no sé si les pasa, pero de repente hay tantos equipos de trabajo que no son equipos de trabajo, son grupos sociales o trabajan en conjunto, pero no trabajan en equipo. Y eso es importante para también ver. Y el líder, ¿qué tiene que hacer? El líder hace esa conjugación de todas las partes para poder llevar un resultado mejor. ¿Sale? Y bueno, este apartado sí es súper importante y este también, ya sé que les digo que todos son mandatorios de hacer el workbook, pero este sí, háganme caso, este sí lo tienen que hacer, es muy importante. ¿Qué valores me rigen como líder? Ya vimos mucho de nuestros sesgos, paradigmas, esta cuestión de empatía, toma de decisiones, etcétera. Pero hay algo que tenemos que tener muy claro. ¿Qué valores me definen a mí como líder? ¿Por qué? Porque
una vez que tenemos claras nuestras, bueno, la dirección que queremos lograr, cómo nos visualizamos, etcétera, va a haber muchas veces que vamos a estar tambaleando y como que digamos, ay, es que jalo para A, o jalo para B, o qué hago, estoy haciéndolo bien, no lo estoy haciendo de la manera correcta, tal. ¿Qué pasa? ¿Qué te va a anclar? ¿Qué te va a definir? Lo va a hacer completamente tus valores. Y ¿Y por qué? Porque ser líder, y no te lo tengo que contar, es complicado. O sea, tienes una responsabilidad grande, tienes miedo al fracaso, estás expuesto a muchos ojos y no es fácil, la verdad es que no es fácil, pero pues es un precio que se paga también por que sentirte con plenitud, por llevar las decisiones de tu vida, por ser tú mismo, tú misma. Entonces, creo que es algo que te puede costar o que es un precio que tenemos que pagar, pero siempre te va a traer algo mejor. Y vamos a pasar a nuestro ejercicio del workbook, que era lo que les decía que este sí lo tienen que hacer. Igual no tenemos tanto tiempo para hacerlo ahorita, pero este sí me gustaría mucho que lo hicieras. En verdad, este es importantísimo. Eh, Tenemos un triángulo, ¿no? Entonces, no tienen que ser 3 valores nada más, pero tenemos que definir los valores que nos van a representar a nosotros como líder. Y de ahí no nos podemos mover. Por valores no me refiero a lo que veíamos en nuestra clase de civismo, como de, ay, sí, soy muy ético o soy muy tal. No, si quieres, o sea, está bien, pero por ejemplo, yo en una de las partes, algunos de los valores que yo tengo, por ejemplo, para mí, son pasión, que yo tengo que sentirme apasionada por lo que hago, para mí, para mi liderazgo, ¿no? Porque eso es a mí lo que me mueve en personalidad. Me gusta mucho comunicarme, me gusta como mucho la investigación, hacer cosas constantes, etcétera. Como ir definiendo qué te compone a ti el valor, por ejemplo, la pasión, y qué significa pasión para mí, porque tal vez lo que tú entiendes por pasión es otra cosa. Entonces, poner, por ejemplo, comunicación constante, hacer nuevas actividades. Y sabes que con esos valores te puedes ir anclando mucho mejor. De hecho, este es el cuadrito que vas a tener en tu workbook. Y piénsalo mucho, aquí no lo hagas así como, ay, pues sí, soy muy leal y soy como muy comunicativo. No, piensa realmente qué te gustaría, cómo quisieras que la gente te percibiera. Porque también en esto se me hace súper interesante, pero, por ejemplo, alguna vez con una chava me tocó este triángulo y me decía, ay, es que como que, o sea, por ejemplo, yo me gusta mucho expresar ideas, etcétera, pero es que me da pena subirlo a mis redes sociales. Decía, pero pues es que también elegir es renunciar. Entonces tienes que, tanto la imagen que estás anclándote aquí, probablemente va a haber algunos a los que no les vaya a gustar. Pero tú vas a ser consciente de esto porque nadie es monedita de oro para caerles bien. Pero eso te va a ayudar a tener como más claro hacia dónde quieres ir y tu anclaje profesional y personal, ¿no? De qué aceptas y qué no. Y aquí también contándoles una experiencia personal mía, bueno, es profesional, pero hace más o menos unos 7 meses me contactó una empresa que es americana, que se dedican a producir balas y estaban buscando una capacitación para esta parte de elevar productividad, de ambiente de trabajo, etcétera. Pero la verdad es que yo, bueno, por mis valores y todo este rollo que yo me impuse en esta parte del liderazgo, yo no me siento cómoda, la verdad, con el producto de las balas. Va a haber gente que sí, y está bien, pero yo no me sentía cómoda trabajando o sea, yo no creía en el producto que hacía esta empresa. Em, entonces, al inicio era como de, bueno, pero también, Samantha, piensa en la situación, ahorita pues como que el mercado pues está despertando, entonces pues tal, y no sabes, pero al final, por ejemplo, para mí, yo quería ser muy congruente también con lo que enseño, ¿no? Entonces, sí, pues no entraba dentro de esto, entonces pues ya pues di agradecimiento, platiqué ¿no? que no podía trabajar con ellos, pero de nuevo, no es porque tengas que no hacer las cosas, pero eso te va a dar como en verdad una dirección hacia dónde quieres ser y qué no. Y es súper valioso porque vas a tener 1000 momentos de flaqueza y va a haber muchas situaciones que van a exigirte lo mejor de ti y es muy fácil perder la dirección realmente. Entonces no puedo recalcar lo importante en verdad que es para que tengamos de dónde agarrarnos, como hay también un refrán, ¿no? Como your rock, o sea, lo que va a hacer que realmente tengas como esta dirección. Ojo, también los valores no es como de, ay, ya, me caso y sangre aquí firmado para toda la vida. No, eso puede ir cambiando, obviamente, porque la misma persona que eras hace simplemente 2 años antes de pandemia no eres lo que eres ahorita. Todo va evolucionando, todo va cambiando.
pero que sí tengas esta congruencia y valores de anclaje para ir sabiendo cómo moverte como líder. Y también esto te ayuda mucho de nuevo para ver cómo quieres ser percibido por los demás. Va a haber gente que te adore por lo que eres, porque resuena completamente con lo que tú estás transmitiendo como líder. Va a haber gente a la que no, y eso siempre va a haber. Ahí va a haber gente que siempre le vamos a caer mal a alguien. Pero al menos vas a saber por qué les caes mal, porque tienes esta parte de valores anclados y tal vez si tú eres súper, no sé, dices, pues el análisis es muy importante para mí, a lo mejor otros van a decir, ay, es que es bien indeciso, se tarda años tomando decisiones. Pues no sé, pero es parte de tus valores. Entonces es algo que tú definiste y que nadie más va a estar definiendo por ti y que también te da de nuevo una posibilidad a manejo de imagen corporal y, por ejemplo, que eso vamos a ver mucho, bueno, en la sesión 3, en la cuestión de imagen y comunicación, te da una posición diferente, ya lo entenderemos mejor, pero de nuevo, a imagen, en esta parte de imagen estructurada y de tu marca, porque todos tienen una marca, eso sí, porque luego me dicen, no, pero es que yo no tengo marca personal. No, todo el mundo, simplemente por acceder tienes una. Y esa marca personal la traduces en tu organización o con tus compañeros o en tu vida personal, etcétera. Entonces, te pone también en un valor diferente. Entonces, es importante este ejercicio, encarecidamente se los pido que lo hagan. Digo, tómense su tiempo con un cafecito rico, un tecito, lo que quieran. Piénselo, es muy importante, ¿vale? Para esta parte del curso. Y bueno, los valores son nuestro anclaje de las técnicas de liderazgo. ¿Y por qué? Porque, bueno, se vale decir no. Y de hecho, esto me lo decía una coach que tuve hace algunos años. Y me decía, es que Samantha, tú eres buenísima en decir no, porque yo le decía, no, es que a mí se me dificulta mucho decir no. Y me decía, no, hombre, eres buenísima, pero porque dices no a ti todo el tiempo. Y entonces lo aprendí a las malas, pero es verdad, al final el líder no es que siempre tenga que decir sí, sino por la cuestión de empatía, no, sino que tienes este juicio y se van a decir no, y se vale también hacer decisiones que van a tener al equipo muy inconforme, incontento, pero al final sabes que esto es por una visión a largo plazo o por algo que te va a traer más estabilidad o más plenitud en ciertos momentos, etcétera, ¿vale? Y bueno, el ser líder conlleva tomar decisiones difíciles porque nos enfrentamos constantemente a hacer elecciones que tienen un costo alto, porque si no, todo el mundo las haría. Y de nuevo, el poder no te lo da ni la posición, no te lo da ni tu función, no te lo da ni la validez de lo externa, sino el poder está en ti y el poder es como tú lo lleves. Y si tú no eres un líder en tu vida, alguien más está tomando el timón de tu barco y está ya haciendo con tu vida lo que quiere. Entonces, de nuevo, ser líder conlleva decisiones difíciles y claro que sí, pero ¿qué crees? Ya estás aquí en la vida y no es opcional si lo tomas o no. Tienes que tomar tus propias decisiones y tienes que hacer decisiones difíciles porque siempre es doloroso hacerlo. Pero pues son cosas que tienes que hacer, así que mejor que tú lleves toda esta batuta y este timón, ¿sale? Y lo que les he dicho en las últimas presentaciones, no siempre se puede agradar a todos y esto es importantísimo de tenerlo y jamás vamos a hacer monedita de oro y se los puedo decir desde un punto de vista personal. Yo antes me tardaba años haciendo investigaciones y cursos y esto y que por favor que le caiga muy bien al cliente y obviamente me preocupo porque yo en verdad me caen muy bien mis clientes, los quiero mucho, pero sueltan más esta parte como de perfección porque te exige mucho y también estoy segura que tú lo has vivido en varias situaciones y es soltar, porque de todas maneras siempre va a haber cosas, pero que tú lleves una conexión, una buena gestión con tu equipo, etcétera, va a hacer una diferencia completamente y pues recuerda, es mejor hecho que perfecto. Entonces, creo que tenemos que en este programa tirar muy de lado la perfección o decir, no, hasta que yo tenga esto, ya voy a ser ese líder que se atreva. Nunca lo vas a hacer si tienes como esta mentalidad. Y lo hablo desde el amor, ¿eh? No quiero que suene como un regaño ni nada por el estilo, pero sí tenemos que ser como muy conscientes de esto y que jamás va a haber un buen momento y que no siempre vamos a caer bien a todos. Y no pasa nada, porque esa es la maravilla de la vida y de la diversidad. Entonces, eso es súper, súper importante. Y esta frase me fascina. Bueno, así que todas las frases que les pongo les digo que me fascinan, pero es que en verdad es muy buena. Lo que nos aparta de nuestra meta no son los obstáculos, sino tener el camino despejado hacia una meta menor. Y eso es muy verdad. O sea, de repente dices, híjole, pues no sé, pues es que sí me gustaría cumplir esto, o este es uno de mis sueños más profundos, pero esto está ya inmediato y me va a dar tranquilidad, voy a estar a gusto. Y pues mejor me voy a ir por esto y dejas de lado otras cosas que quieres. Entonces, me parece en verdad espectacular porque
tendemos a pensar que el obstáculo es lo que nos prohíbe hacer las cosas, pero no, es nuestra misma comodidad. Y te invito a que lo pienses, y yo lo he visto en muchas situaciones personales de mi vida. Muchos de lo que yo creía obstáculos no eran obstáculos, sino para mí era como, no, pues es que no quiero salir de esta zona de confort, o me da vergüenza hacer esto, o me da vergüenza que piensen esto. Son cosas así, lo tienes que vencer para poder llegar a la meta que realmente tú quieres. Entonces, de nuevo, creo que es fenomenal la frase y me gusta mucho. Entonces, vamos ya a casi en la parte, en la recta final de nuestro webinar, técnicas de productividad. Ya tenemos nuestros anclajes, ya tenemos nuestro entendimiento de la ciencia del liderazgo, como esta parte cerebral, nuestros sesgos, etcétera. Vamos a discutir algunas técnicas que nos van a impulsar en el crecimiento como productividad y líder. Y esto, bueno, yo sé que lo vimos antes, pero cuando más productiva es una persona, más está impulsada por la prioridad. Porque luego vemos gente que dice, híjole, pero es que está súper fregón, saca las cosas en 2 horas. No, pues es que tiene muy claro a dónde quiere ir. Y de hecho esto a mí alguna vez me preguntó un coach, me dijo, ¿sabes cuál es el día más productivo de tu año? Y yo decía, pues no sé, pues yo creo que a lo mejor yo aparte por acá. Dije, no, un miércoles, porque la ciencia ha probado que los miércoles, y él, no, no, no. Dijo, no, dijo, el día más productivo en tu trabajo es cuando un día antes de que te vayas de vacaciones. ¿Por qué? Porque hiciste un plan, porque sabes qué tienes que dejar, sabes qué no tienes que hacer, tal, porque te quieres desconectar completamente. Y dijo, por eso es tu día más productivo, porque tienes prioridades, tienes un plan de qué hacer. Y me quedé dije, completamente, o sea, completamente, y para mí se hizo brutal este conocimiento. Y se los comparto. Pero ahí está la parte de priorizar, ¿no? Y la parte de planificar. Y desde ahí, por ejemplo, a título personal, yo llevo una agenda que es de 24 horas, literalmente desde pongo mis horas en las que duermo, pongo qué voy a estar haciendo aquí. No es que sea tan estricta con eso, pero sí me ayuda a tener una mejor visualización de cómo estoy utilizando mi tiempo y qué estoy haciendo, y también dónde está cada prioridad o cuánto tiempo le estoy dedicando a cosas que probablemente sí o no. Luego, si quieren, díganme si les interesa la parte de la agenda para ver si lo vamos a incluir en la siguiente sesión. Es una maravilla. No, no todo les funciona, a mí me funciona mucho, pero creo que eso es súper importante para verlo. Ahí, platíquenme a mí o a Geo si quieren que podamos incluir eso, y digo, le hacemos un espacito y lo metemos. ¿Por qué? Porque es clave la manera en que utilizas tu tiempo. Y también esto me parece increíble. Muchas gracias porque tú estás el día de aquí hoy conmigo. Tal vez podrías estar viendo Netflix, o podrías estar echándote un cafecito con algún amigo, o estar viendo tu correo, haciendo lo que tú quisieras. Pero estás aquí porque te pareció importante el tiempo, porque te pareció interesante para tu actualización. Entonces, estás haciendo estás utilizando bien tu tiempo, porque es algo que estás haciendo para realmente elevar tu productividad. Y creo que esta es una pregunta que te debes de hacer constantemente y es molesta la pregunta, pero cuando estás haciendo algo que dices, a lo mejor voy a checar mi correo o voy a hacer esto, y dices, ¿es realmente prioritario que lo haga ahorita? ¿Me va a acercar a la meta del día que tengo hoy? ¿O lo estoy haciendo como porque estoy procrastinando y no quiero llegar a eso? Entonces eso es importante que nos lo preguntemos. Digo, de nuevo, es muy incómodo porque no nos gusta estarnos cuestionando eso, porque preferimos como que llevarla más tranquila. Pero si queremos ser esta clase de líder diferente, tenemos que ser muy conscientes de la manera que utilizamos nuestro tiempo. Lo más importante que tenemos es el tiempo, porque el tiempo no vuelve. A pesar de que tengas todo el dinero del mundo, no pasa. Entonces, es súper importante, y por eso te agradezco en verdad de todo corazón que estés el día de hoy aquí, utilizando tu valioso tiempo en lo que te estoy compartiendo. Y bueno, y también consiste en hacerte las preguntas correctas. Por ejemplo, si quieres irte de viaje a Tokio, no te preguntes como de, ay, ¿cómo estará el clima? O ¿cómo será ahí el transporte público tal? No, por ejemplo, si quieres ir a Tokio, dices, ok, ¿cuánto cuesta el vuelo? ¿Cuál es la moneda? ¿Cómo será el hospedaje allá? ¿Necesito visa? No, etcétera. Y es exigirle a la acción, pues exige la acción a tu intención. Es hacerte las preguntas correctas en cada circunstancia, no como ir como el sideline, como por lados, sino realmente meterte de lleno a lo que me va a llegar a llevar a conseguir lo que estoy buscando, ¿no? Digo, este es un ejemplo muy básico de viaje, pero a menudo si tú a lo mejor dices que es que quiero que mi equipo sea muy productivo, yo quiero tener esta promoción, o yo quiero conseguir más clientes, lo que sea que te dediques, es, ok, ¿me estoy haciendo las preguntas correctas para esta situación o no? Y ojo, porque al hacerte las preguntas correctas también tenemos que tener cuidado con los paradigmas, que no nos estorben. Es pensar a lo grande, en realmente poder hacer
cosas que nos signifiquen mucho a nosotros y no casarnos como con decir, es que yo no puedo hacer estas cosas tan grandes, o sea, yo como que estoy muy chiquita, estoy muy chiquito, yo no tengo esta educación, yo tengo este dinero, o sea, al final eso no importa, en verdad no importa, es más lo que tú creas de ti mismo, lo que puedas hacer y que te atrevas a hacerlo, porque no sé si les pasa, pero de repente ves a cada charlatán en videos, en redes sociales famosísimos y dices, ¿cómo esta persona puede estar haciendo esto? Pero lo hace porque esta persona se atreve a ser líder, se atreve a hacer esto. Y tú que tienes tantas cosas increíbles que compartir, pues digo, simplemente tu actitud, estar aquí el día de hoy, estar haciendo esto, hacer así tus ejercicios, eres una persona que tiene muchísimas cosas que puede hacer y tienes un liderazgo que es esta parte de aprender. Entonces, yo te invito a que te hagas las preguntas correctas y mucho cuidado con tus paradigmas. Piensa grande, o sea, nada te lo detiene y vas haciendo como un cambio en el set mind. Y esta frase de Alicia en el País de las Maravillas me encanta, que cuando Alicia está en el país y quiere salir y se aparece el gato Cheshire enfrente de ella y le pregunta, oye, ¿cómo puedo salir de aquí? Y pues le dice el gato, pues eso depende a dónde quieras llegar. Y ella le dice, pues no me importa, nada más dime cómo salir de aquí. Y el gato le responde, pues entonces tampoco importa mucho el camino que escojas. Y eso es verdad. O sea, si no tenemos claro dónde queremos ir de nuevo, recapitulando ya esta sesión que estamos por terminar y la sesión uno, si no tenemos claro nuestro destino, qué queremos hacer, la dirección, las metas, va a ser muy difícil que logremos algo, ¿vale? Y bueno, que tenemos que tener responsabilidad en las consecuencias como líder y ojo, no es culpabilidad, es responsabilidad. ¿Qué estamos dispuestos a afrontar? ¿Qué pasa si tenemos ciertas situaciones? ¿Cómo ha sido nuestro papel? ¿Cómo podemos haberlas prevenido? También tenemos que tener mucha claridad en los objetivos. Y esto pasa mucho porque a veces las cosas más llamativas no son las que tienen mayor importancia y tendemos a dar nuestra atención a esas cuestiones, ¿no? Entonces, por eso la técnica de anclaje, la técnica de priorización nos van a ayudar mucho a pues tener como algo mucho más sembrado. El largo plazo contra corto plazo, de nuevo, a veces es muy cómodo elegir lo que está inmediatamente, pero eso te va a llevar a un largo plazo a alcanzar lo que quieres. No lo sé, y tal vez estás a gusto con el corto plazo porque no tiene nada de malo. Simplemente es preguntarte qué quieres y eso es la respuesta, porque no hay respuesta buena ni mala, simplemente es lo que tú como líder estés buscando y lo que quieras. Y cuestionarte cada acción, y esto era lo que les decía hace 3 diapositivas, que es incómoda la pregunta, por decir, a lo mejor llevas 40 minutos en LinkedIn porque es una red social apropiada porque estás en el trabajo, pero en verdad los 40 minutos que llevas ahí va a ser algo para tu meta, ¿no? Y sé que es incomodísimo, yo me caigo gorda cuando me pregunto eso, pero son cosas que tienes que hacer y que te tienes que preguntar porque eso te va a ir convirtiendo en otra persona. Entonces, de nuevo, lo digo no desde un punto de vista como regaño o imposición o que lo tengas que hacer, porque tal vez te sirve, a lo mejor tú eres vendedor y estás prospectando, no lo sé, pero de nuevo, es ver que te va a funcionar mejor, cómo vas a poder hacer las cosas para tener un largo plazo y que te ayude a alcanzar las metas que estás buscando. Y pues recuerda que cualquier decisión es mejor que ninguna. El peor enemigo de la productividad es pasividad. ¿Qué importa si te equivocas? ¿Qué importa si la gente dice, ay, no, este se cree líder o esta se cree líder y tal? No pasa nada. Al final, el líder tiene que afrontar esto. El líder la va a regar en algún punto. Pero lo mejor es atreverse y ya nadie te lo cuenta. Y de ahí pueden salir cosas increíblemente maravillosas. Entonces yo te animo mucho a esto. Y de nuevo la frase me encanta. Cualquier decisión es mejor que ninguna. Y de nuevo, ¿no? Con lo que platicamos de la visión grande y de atreverte a tomar. Imagínate que alguien le haya dicho a Henry Ford, oye, es que estás bien perdido, mano. La verdad es que deberías de pues, quedarte en las carretas. Nadie va a querer comprar tu motor ese. Enfócate a lo que vende, enfócate en ser productivo y tal. No quieras eso. ¿Y qué hubiera pasado si tanta gente increíble en la historia hubiera seguido como el guión que la gente les asignó? No, o sea, esto es lo que quiero decir contigo. Tú eres capaz de hacer cosas increíbles y esto va a despertar desde el punto de líder, para que contagies a los demás y en esta parte también puedas capacitar a los demás en este estilo de liderazgo, que al final es lo que en nuestro tiempo es lo más productivo y que no te sientas mal por pensar grande o porque de nuevo nos compramos esa etiqueta de no, pero pues es que estoy chiquito, me refiero en personalidad, como que cómo me voy a atrever yo a hacer eso. Eso es un autorrechazo que tú mismo te estás poniendo desde ahorita. No sabes cuál es la respuesta de la gente. Así que te invito a creer y visualizar cosas grandes que te permitirán
abrirte otro set mind. Tal vez te gusta, tal vez no, pero ya te pone en otra cuestión completamente. Es como cuando te vas de vacaciones a, no sé, a otro país, otra ciudad, etcétera, y sales como de eso y regresas siendo un poquito diferente porque viste cosas nuevas y porque saliste de tu rutina. Y eso hace que integres cosas padres o a lo mejor alguna capacitación, un video en YouTube, no lo sé, pero cosas que digas, ay, esto está padrísimo, quiero integrarlo también a mi rutina porque la gente inspira, la gente te hace también querer más cosas. Entonces, tanto para si te gusta o no, ya te hiciste un favor porque ampliaste tu paradigma y esta parte cerebral de decir, ay, wow, hay cosas muy diferentes a lo que yo estoy acostumbrado. ¿Sale? Y ojo con esto, no existe liderazgo perfecto ni el jefe perfecto y no puedo hacer tanto hincapié en esto, pero siempre nos vamos a equivocar. Y la cuestión es que simplemente con lo que ya somos, utilizar todas estas herramientas que estamos viendo en estas sesiones, utilizarlas a nuestro favor. Y bueno, esto es un poco de lo que va la cosa, ¿no? Y para finalizar, recuerda, siempre se puede ser un excelente líder manteniendo tu personalidad. No tienes que volverte otro, no tienes que ser la copia de tal. Simplemente es con lo que tú quieras, lo que estés deseando ser, utilizando esa personalidad, porque siempre vas a ser tú, pero con un lado más consciente, con esta cuestión de, tengo sesgos, tengo esta parte que puedo aplicar de empatía, etcétera. Y te prometo que vas a ver un cambio gigantesco en tu día a día y tal. Entonces, justo tenemos 10 minutitos, no sé si alguien tenga dudas, preguntas, comentario, algo que no haya aclarado también. No sé, igual en lo que les decía al inicio de la sesión, Geo nos comentó que podría abrir la sesión a hablar por micrófono, en video si quieren. Entonces, pues igual si tienen alguna, con toda confianza o atreverse. Si no, también por el chat está perfecto. David Morales tiene la mano levantada, entonces no sé si le abro micro a ver si gusta participar. Sí, súper, súper. A ver, David, ¿estás por ahí? Si gusta, ya puede abrir su micrófono. Súper. Ahí también estoy viendo. Muy bien, Eugenia, sí tuvo la respuesta muy bien de médico cirujano, excelente. Muy bien, Alberto también, perfecto. Muy bien, y muchos andan igual como en el promedio de ciudades, igual yo estoy igual que ustedes en esta parte. Buenísimo. Mira, Ulises 19. Ulises, nuestra superestrella. Buenísimo. Muchas gracias por su participación. Eso es valiosísimo, valiosísimo. Oye, mira, Rosario también. Qué interesante, qué padre. Que fue a la inversa en esta parte de ciudades y demás. Bueno, igual, si David, no sé si anda por ahí, si no alguien más, si tiene alguna pregunta o algo que también se pueda poner en el chat con toda confianza, no se tiene que abrir micro si no quieren, pero ahorita un momento de dudas, preguntas. Y perdón, gracias Gabriela, sí tienes razón, mindset. Sí, como que lo traduje tal cual y tal, pero te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Gaby. Y no sé, creo que no hay tantas preguntas ahorita. Igual también con toda confianza si después, por ejemplo, sobre todo la parte de los ejercicios, con la parte de valores, etcétera, si hay algo que quieran, por ejemplo, no sé, ver en específico y cerrado, porque sé que son temas sensibles. Con toda confianza se puede hacer. Mi LinkedIn estoy como Samantha Michelle M. Y cualquier cosa, mándenme un inbox, etcétera, y platicamos ahí sin ninguna cuestión para resolver sus dudas. Y ahorita Geo también está mandando una encuesta para ustedes. Y pues igual si no hay preguntas ni dudas, nada más para platicarles que la próxima semana vamos a ver mucho el tema de comunicación, la parte de comunicación de crisis, un poquito de esta parte como el líder, cómo se puede relacionar en técnicas de negociación, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es información súper útil que les puede gustar muchísimo.
y también vamos a tener, es la última sesión de trabajo, vamos a igual tener la misma parte del workbook para que lo tengan ahí. Y de nuevo, cualquier duda que puedan ir teniendo, pues con toda confianza, estoy a sus órdenes para poder hacer esto más rico y que les sirvan sobre todo las funciones, las asesorías. ¿Sale? Geo, creo que no hay más dudas. Y No, David, creo que solamente no sé. algunos compartieron que sí les interesaría abordar el tema de agenda y de lo que decías de administración del tiempo para la siguiente sesión. Varios Ah, súper. compartieron ahí en el chat que sí les interesaría. Ajá, buenísimo. Entonces, mire, vamos a hacer un apartado la próxima semana. No, es el 23, ¿verdad? Siempre digo eso, pero vamos a hacer la próxima sesión, vamos a incluir un poquito esta cuestión de productividad, esta parte de tiempo, etcétera. Entonces, para hacer algo buenísimo. José, Sam, espero estés muy bien, recién te reconocí. Ay, sí, yo trabajaba allí. José, ¿cómo estás? Muchas gracias y qué gusto encontrarte por acá. Un gustazo, qué padre. Espero estés muy bien y qué gusto estar coincidiendo aquí. Sí, Geo, súper. Metemos esta parte porque creo que está padre y les va a interesar mucho. Creo que puede ser de muchísima utilidad. Y saben que les voy a incluir en el workbook un ejemplo de la agenda para que lo tengan ahí y lo puedan replicar y esté todo súper en orden, ¿vale? Entonces, pues si no hay más, yo les quiero agradecer enormemente, en verdad, el tiempo que me dedicaron el día de hoy, toda su retroalimentación, todos sus comentarios hacen que esto sea muchísimo más especial. Y pues sobre todo, igual después, si en algunos meses me pueden contactar y decirme cómo les ha funcionado, digo, todavía sé que tenemos otra sesión, pero para ir platicando un poquito más de cómo les ha servido esto, sería buenísimo. Pues padrísimo poder coincidir en este momento con ustedes y pues ya nos queda nada más una sesión, entonces estén pendientes de la misma. Me dará mucho gusto verlos y muchísimas gracias por su tiempo y toda su participación. Y muchas gracias, Melissa, y muchas gracias, Rosina, gracias, David, gracias, Adrián. Gracias a todos también los que comentaron. A veces es un poquito difícil porque somos muchas personas estar viendo toda la parte de comentarios y demás, pero que sepan que siempre leo los comentarios. Me encanta platicar con ustedes y pues obviamente si quieren platicar por fuera, con todo gusto. ¿Sale? Muchas gracias a todos. Sam, te agradeceríamos si nos puedes colocar o escribir en el chat tus datos para que te puedan localizar en LinkedIn o tu correo, así que los datos de contacto que pudieras compartir a los asistentes. Ay, muchas gracias. Sí, mira, estoy escribiéndoles mi correo. Sí. Y mi LinkedIn. Denme un segundito, se los voy a copiar y pegar mejor. Les recuerdo que la sesión tercera o la parte 3 de este taller será el 23 de febrero a la misma hora, de 4 a 6 de la tarde. Así que si van ahí teniendo dudas, algunas preguntas, pues con mucho gusto pues te las podrían hacer en vivo a Sam o bueno, o vía correo o LinkedIn, ¿no? También les recuerdo que para aquellos asistentes que participen en las 3 sesiones les podremos otorgar su constancia de participación. Esta que ven acá, bueno, es un modelo que tenemos del taller anterior, pero es así como se las mandaríamos en PDF y es una constancia de participación, pues por el esfuerzo que hacen también de poder conectarse y estar en las 3 sesiones. También los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, en donde también estamos compartiendo material interesante, relevante y que les puede ser útil para las áreas y para la tarea que desempeñan, ¿no? Estamos en Instagram, en Facebook y también en LinkedIn. Quiero agradecer pues, a Sam por esta sesión, por el taller en general, también para todas las personas que han participado de Forte y que hacen posible estos talleres, pues también agradezco a ustedes también su participación, su tiempo, como dice Sam, ¿no? Que es muy valioso. Muchísimas gracias. Y pues Sam, no sé si quieras despedirte con algo. Muchas gracias, Geo. Pues nada, los espero para la próxima sesión. Le agradezco mucho a Fortia, a Geo, a Gwen, que la veo por aquí, todo el equipo que hace posible esto. Muchísimas gracias y pues sobre todo a ustedes, a ti que estás aquí en este momento utilizando tu tiempo, que es muy valioso en tomar esto. Espero de todo corazón te sirva, te funcione y pues bueno, me encantaría si me compartes cómo van haciendo tus avances. Cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias y que tengan muy bonita tarde.
Gracias, Sam. Buena tarde para todos. Y también les recuerdo que en estos días mandaremos la grabación de esta sesión y también les haremos una pequeña encuesta que les pedimos puedan respondernos. Es sobre su retroalimentación un poco más detallada. ¿Qué les pareció esta sesión? ¿Con qué se quedan? ¿No? ¿Qué aporte nos podrían hacer? Porque esto pues nos ayuda para mejorar a todos. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Hasta luego.